todas las empresas o como se ha venido viendo, eh, el modelo viene a ser parte de una obra y parte de un área. Y se ve como un plano más. ¿Qué entregas del modelo? Planos. ¿Qué más puedes hacer? Puedes detectar incompatibilidades, puedes emitir metrados, pero de ahí no sale. Pero ¿qué pasa si lo vemos desde el punto de vista de que es un proyecto? ¿Qué necesitamos para hacer una obra? Necesitamos personas, ingenieros, mano de obra, necesitamos planos, necesitamos ingeniería, necesitamos alguien que vea el cronograma de la obra, subcontratistas. ¿Qué pasa si lo vemos así al modelo? El modelo no nace de un día para otro, tiene todo un proceso. Entonces tenemos que también analizar procesos. Cuando hablamos de Lean Construction, ¿qué busca Lean? Minimizar las pérdidas y aumentar la ganancia. ¿Pero cómo lo hace? Evalúa todo el proceso constructivo, ve dónde están las pérdidas. Hay pérdidas ya conocidas como ya es transporte, inventario, que vamos a ir mencionando algunas. Y una vez analizado dónde están esas realmente las pérdidas que no agregan valor a nuestra producción, que generan solamente un desperdicio en nuestra productividad, si buscamos un símil con el modelo nace de un proceso. Entonces nosotros también tenemos que evaluar el proceso desde que empezamos la gestión, ya sea desde la elaboración de un plan de ejecución BIM, hasta cuando lo empezamos a modelar y cuando empezamos a entregar información. Entonces, ya va más allá de una sola representación virtual. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro rol como coordinador? Va a ser gestionar un proyecto representado en un entorno virtual. El proyecto real es lo que vamos a construir, lo que va a ser la empresa. Un edificio, un hospital, un centro deportivo, una casa, el proyecto que sea, lo que se construye es la realidad y nosotros vamos a hacer la representación virtual. No vamos a tener trabajadores vaciando día y noche, pero sí vamos a tener modeladores que van a hacer elementos una cierta cantidad por día. Entonces tenemos que evaluarlo de esa manera. Vamos a tener también un tiempo. Entonces, si lo vemos en ese enfoque, cambia la perspectiva. Ya no simplemente somos unos simples usuarios de un programa. No voy a usar Rail porque hoy en día hay varios programas en los cuales se pueden hacer modelos. Entonces vamos a hacer el programa que se use para modelar. Va más allá de solamente tener un modelo, sino ver cómo vamos a representar de mejor manera la información a través de un entorno virtual. Con entorno virtual no quiero decir que solamente vayamos a manejar modelos, y eso es lo que voy a hablar. La idea es roles de un coordinador BIM. ¿Qué cosa es lo que hace un coordinador? Esta es la agenda. Vamos a primero ver conocimiento. ¿Qué es lo que tenemos que conocer antes de ser un coordinador? El plan de ejecución, la metodología, coordinación en sí, análisis de procesos y gestión y entrega de información. Esos 6 puntos básicamente son los más importantes que vemos como un coordinador BIM. Tenemos que hacer un plan, tenemos que saber cómo funciona la metodología, qué cosas significa coordinar, qué vamos a coordinar. Tenemos que analizar procesos, lo que mencioné. Si pensamos como Lean, tenemos que ver dónde tenemos pérdidas para maximizar el valor. En este caso, tenemos que analizar todo nuestro proceso para ver dónde podemos optimizar dentro de los procesos ya existentes. Porque nuestra labor no es imponer o cambiar la metodología de trabajo, sino hacerlas más eficientes. ¿Y cuáles van a ser los objetivos o logros? Conocer el rol y funciones que cumple el coordinador dentro de un proyecto bajo la metodología BIM y entender los conceptos, procesos y la metodología de trabajo. Entonces, esos van a ser los puntos a tratar y los logros que se buscan. Entonces, conocimiento. Primero vamos a empezar por qué cosa es BIM. Nosotros conocemos ya estas 3 palabras, estas 3 letras, disculpen, que nacen de 3 palabras. Building Information Model, un modelo de información para la construcción. No es un misterio, ya hoy en día es una palabra muy conocida, pero ¿dónde se aplica más este concepto? ¿Dónde va a aportar mayor valor? Va a ser en la etapa de diseño. En su inicio va a ser en la etapa de diseño. ¿Por qué en la etapa de diseño? Porque podemos representar a una edad temprana del proyecto, durante todo el ciclo de vida, podemos representar cómo se va a ver. Y al representar cómo se va a ver, podemos nosotros detectar qué incompatibilidades hay.
qué problemas me voy a encontrar. ¿Qué más? Voy a poder generar planos. Al generar los planos, voy a tener un entorno donde voy a trabajar colaborativamente. Ya no va a ser cada diseñador, cada proyectista va a trabajar de forma independiente, entregan los planos y en la hora voy a descubrir qué errores hay, qué incompatibilidades van a haber. Entonces puedo hacer ya una sinergia a temprana edad. Por eso es importante tener la metodología en la etapa de diseño. Y porque puedo generar directamente los planos y tener una vista 3D. Y si tengo una etapa de preconstrucción, ya puedo empezar a hacer con mi gestión a partir del modelo que esté sacando el equipo de ingeniería, de diseño. Entonces puedo ir acortando procesos. Ese es el gran aporte que da BIM en esta etapa. En la etapa de construcción, lo que hoy en día se está viendo, podemos recrear procesos constructivos, emitir metrados, saber, saber cuánto ha avanzado un subcontratista de acuerdo a los reportes de avance que nos dan. Apoyar al equipo de control de proyecto a ver cuál va a ser el estatus de la obra a una determinada fecha. Poder hacer la integración entre cronograma, presupuesto y modelo para hacer los famosos 5 y 4D, entre otras cosas. Y uno de los aportes que yo creo que es mucho más conveniente es que podemos entregar planos de detalle. ¿Cómo se ha ido trabajando antes? Veíamos que teníamos los planos de ingeniería, lo tenía la oficina técnica, ellos hacían la revisión, entregaban los planos oficiales firmados a campo y se construía. Pero ¿qué pasaba si un plano no tenía el detalle suficiente? El maestro de obra, el capataz o el ingeniero de producción tenían que tratar de imaginarse cuál era la representación real y construirlo. Muchas veces lo hacían bien, pero había unas pocas que se equivocaban porque uno no puede a veces tratar de entender todo lo que un proyectista quiere transmitir a través de un plano. Se pueden olvidar un detalle, es normal. A través del modelo, tú ya puedes entregar de forma automática cualquier sección. ¿Qué tal si yo tengo una vista en planta con todo mi cimiento corrido y hay un detalle que no tengo, un corte en específico? Pueden avisar a la oficina técnica, al equipo BIM, lo actualizan, sacan ese plano y lo entregan. Y ya nos olvidamos de los problemas de empezar a imaginar cuál era la representación real. Entonces, esas son las ventajas que yo veo durante la etapa de construcción. Y finalmente, otra gran etapa donde se puede ver su máximo aporte es la operación y mantenimiento. Una vez que yo ya tengo el modelo hecho, sé dónde están las tuberías, los ductos, qué elementos tengo de estructuras, dónde están los acabados de arquitectura, puedo sacar metrados, N cosas. eh, en la operación y mantenimiento se me va a facilitar la gestión que haga del proyecto, del edificio que haga, la construcción que haga. Voy a poder hacer una mejor gestión de mis equipos, puedo programar cuándo va a ser el mantenimiento de cada uno, puedo saber si tengo que hacer algún arreglo, replanteo. Ya no voy a picar o romper elementos solamente para averiguar por dónde pasaban las tuberías de agua, que es un problema que se ve habitual con el paso de los años. Entonces, podemos ver cómo a través de las etapas da un aporte diferente. Entonces, la metodología BIM trata de apoyar durante todo el ciclo de vida de distintas maneras a un proyecto. No quiere decir que va a ser lo mismo en cada uno. Y no quiere decir que tenemos que darle el mismo enfoque si es que vamos a ir a los tres. De acuerdo a cuál va a ser nuestro alcance, tenemos que definir bien cómo vamos a trabajar. Entonces, pero esto, ¿a través de qué lo hacemos? Lo hacemos a través de un modelo. Y ese modelo mínimo siempre va a tener elementos asociados. Si estoy hablando de un proyecto de viviendas, va a tener mobiliario, va a tener elementos estructurales como vigas, columnas, losas, va a tener todas las instalaciones sanitarias, eléctricas. Quizás va a poder, no va a poder considerar una que otra especialidad, ya sea por su dificultad de modelado, ya sea porque el nivel de detalle era muy alto, o simplemente porque no estaba previsto hacerlo. Por ejemplo, cuando hablamos de instalaciones eléctricas, todas las tuberías de PVC que tenemos que poner para hacer el cableado, muchas veces no se modelan, porque no es necesario, porque en campo lo hacen de acuerdo a cómo se acomoda. No se respeta estrictamente lo que dice el plano. Se trata de mantener lo mejor posible lo que dice el plano, pero al ser flexibles, buscan siempre la comodidad
en campo. Entonces, hay elementos que no es necesario modelarlos. ¿Qué más? Nos da información. Cada elemento que se muestre en nuestro modelo, cada elemento, debe tener al menos información básica que nos permita diferenciarlos. Si yo no puedo diferenciar un elemento, ¿de qué me sirve el modelo? Entonces, aquí es donde muchas veces ha fallado el tema de coordinación. ¿Por qué le ha tomado mucho tiempo a la metodología implantarse en el país o en cualquier otro país? Porque lo veíamos como un enfoque visual. Puedo ver lo que voy a construir, sí, pero cuando quiero ya emitir un reporte, qué tanta facilidad me da este modelo? Ahí viene el problema. Entonces, bien, la información va a ser muy importante. ¿Qué pasa si yo voy si producción viene y me dice, quiero un reporte de el concreto por los sectores, y yo no se lo puedo dar? ¿Lo va a ver igual el modelo? Lo dudo porque no le da un valor, y si no le agrega un valor o le da un soporte a sus funciones, lo van a descartar. Entonces yo tengo que ver cómo puedo tratar de satisfacer las necesidades de todas las áreas de un proyecto: producción, control de proyectos, calidad, oficina técnica. Quizás no se pueda de todos, quizás sí, de acuerdo a las personas que tenga a mi cargo, a la tecnología que tenga, a los procesos que hayan ya creados en la empresa, entre otros. Entonces tengo que pensar mucho también en la información. Y el otro gran valor es lo dinámico que puede ser. Si yo hago un cambio en cualquier modelo, ese cambio debe ser visible para todas las personas que están involucradas, no solamente el que le hizo el cambio. ¿Por qué? Porque tiene que fomentarse un trabajo coordinado entre N personas. Si fuera independiente, seguiríamos haciendo el mismo trabajo que hemos venido haciendo de forma tradicional, con la única diferencia que ahora estamos haciendo dibujos 3D, pero sería el mismo trabajo. Entonces, tenemos que hacer que esa información sea dinámica, se actualice de forma constante y todas las personas se enteren de esos cambios, como el diseñador. El diseñador se va a encargar de hacer los planos, la ingeniería, algo en especial del proyecto. Todo lo que haga el diseñador lo debe saber también el constructor. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a hacer realidad lo que el diseñador ha propuesto. También tenemos que conocer al arquitecto. Muchas veces el arquitecto es o parte más importante de la etapa de diseño, porque es el que va a definir cómo se va a ver el edificio y las limitaciones que van a haber. Me va a restringir algunas áreas, alturas, para que no pasen las instalaciones. Entonces, el arquitecto viene a ser un punto fundamental dentro del proceso. También conocer la supervisión. ¿Qué requiere la supervisión? Si voy a tener un modelo, ¿qué información me va a pedir? ¿Me va a pedir solamente la vista 3D del proyecto o me va a pedir mucha más información? Entonces yo tengo que tratar de evaluar, de acuerdo a mis participantes, qué voy a entregar. Y finalmente, algo que no estamos viendo aquí es los proveedores. ¿Cómo el proveedor o su contratista se puede beneficiar de mi modelo? ¿Puedo sacarle un beneficio o no? Normalmente todas estas que yo he mencionado muchas veces trabajan independientemente. ¿Qué busca la metodología? Bien, hacer una integración entre ellos, que todo gira en torno al modelo y se logra el trabajo colaborativo. ¿Qué quiere decir? De que lo que actualiza el diseñador lo sepa el constructor para evitar retrabajos. Y esa actualización que hace el diseñador vaya de acuerdo a la visión que tiene el arquitecto de cómo quiere que se vea un ambiente. Por ejemplo, si un diseñador hace un cambio y hace de sanitarias, pone una montante adosada a una columna, quizás el arquitecto no lo apruebe porque le está quitando área útil, o porque no quiere que una columna se vea más ancha que otra. Puede pasar. Entonces, si el diseñador lo hace y el arquitecto lo ve justo cuando ha hecho el cambio, lo puede advertir y el constructor no lo va a hacer. Ahora bien, si tengo toda esa información, si va al supervisor, el supervisor puede tener todo el conocimiento de cómo va el proyecto. Puede saber cuánto hemos avanzado, puede saber cuánto concreto se va a utilizar, puede saber qué elementos hay, si están todos de acuerdo al alcance que se había dicho con el cliente. Y el proveedor subcontratista, si yo ya tengo un modelo, sé lo que voy a construir, puedo saber qué materiales voy a necesitar, qué tuberías voy a usar: polifusión, PVC, de acero, qué tipo de acero, qué ductos voy a tener, qué diámetros para sus dimensiones, qué dimensiones,
Entonces, si yo tengo esa información y le llega al proveedor, va a poderme hacer una propuesta de lo que puede entregar. ¿Tiene la capacidad de venderme todo el material que necesito para la obra o no le va a alcanzar y tengo que buscar otro postor? Entonces, ahí vemos la importancia de este modelo. Mientras más personas se involucren, cómo el proceso se ve viendo más y más amigable para nuestros procesos. Ahora bien, ya hemos hablado de qué es los modelos y eso viene a ser BIM. Pero ¿qué estamos haciendo realmente hoy en día? Como dice el título, es VDC, Virtual Design and Construction. ¿Qué viene a decirme el VDC? Con los modelos que son parte de BIM, modelos 3D con información, tengo que añadirle procesos. Un proceso puede ser el As Planner System. Tengo que ver cómo estos dos hacen sinergia. Yo ya estoy aplicando mis modelos para la etapa de construcción. Estoy viendo procesos, haciendo simulaciones 4D. Entonces ya estoy haciendo cómo mi modelo se integra con un proceso constructivo. Aparte de eso, tengo que mezclar a la organización. Un ejemplo de mezcla de organización es las sesiones SAIS. Reuniones con todo el equipo de proyecto o especialistas para solucionar problemas de incompatibilidades. Nos reunimos un día, viene a ser como una sesión las planas, pero en vez de ver la programación de la obra o ver cuánto ha sido su cumplimiento, revisamos el modelo y buscamos soluciones a los errores que hemos encontrado en él. ¿Qué viene a ser como organización? Viene a ser todas las personas de una empresa o proyecto que van a dar un aporte a la información del modelo. Y finalmente los objetivos o KPIs. ¿Por qué? Porque todo proyecto, toda obra o cualquier cosa que desarrollemos se hace con un objetivo, va a tener un alcance. Esos objetivos van a definir cómo va a ser mi modelo, qué procesos voy a usar y qué personas van a estar involucradas en el mismo. Si yo no conozco esos objetivos, difícilmente voy a lograr el éxito de mi implementación o del proyecto. Tengo que saber lo que me está pidiendo el cliente. Entonces, bien, todo esto unido me va a hacer el VDC. ¿Qué hacemos con el VDC? Lo que pueden ver en la imagen de ahí abajo. Hacer ya una representación de lo que se va a construir. Ahí podemos ver cómo un edificio está por los colores diferenciando quizás sectores, cómo va a ir apareciendo. Entonces, ¿cómo hago eso? Tengo mi modelo que viene de la parte BIM, tengo la parte de cronograma, control de proyectos, o quizás estoy viendo ya mis trenes de trabajo, que viene parte de mi filosofía Lean Construction. Para lograr también eso viene un poco la organización. ¿Dónde voy a colocar las torres grúas? ¿Dónde es mejor? Eh, la zona de trabajo que me toca mañana, ¿ya está libre de incompatibilidades o no? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? ¿Avanzar cuántos metros cúbicos de concreto por día? ¿Voy a cumplir con eso en mi sector? Entonces ahí yo voy viendo cómo estos 4 conceptos se van uniendo solamente viendo una secuencia constructiva. Entonces ya vamos viendo la importancia que es coordinar y gestionar mucha información. Y normalmente vamos a ver temas de cronograma, el diagrama de Gantt, procesos constructivos y cómo afecta al desarrollo del proyecto, cómo cambia nuestra curva S. Todo lo que normalmente hacemos día a día en una obra se va a representar se va a contrastar con nuestra línea base. Entonces, si yo estoy haciendo ya una representación de lo que se va a construir, estoy enviando metrados a producción de cuánto de concreto hay por sector, cuánto de encofrado, si nos hemos atrasado o no, de acuerdo a la información que me dan, yo puedo también analizar la línea base. Entonces, ¿qué cosa quiere decir el VDC? La correcta integración de mi modelo para una etapa de construcción y diseño. Normalmente lo conocemos comercialmente como BIM y se está viniendo usando ese nombre hasta ahora, pero lo que realmente se hace es VDC. Entonces, bien, y finalmente, otro punto importante como parte de conocimiento es saber cómo funciona Lean Construction, o Lean en general. ¿De dónde nace Lean? De Toyota. Ahí nació Lean. No tiene nada que ver con la construcción, pero el proceso, la metodología, la filosofía, como lo quieran decir a Lean, que hizo Toyota, ha sido aplicable a muchos rubros. ¿Qué hizo Toyota? Tuvo las brillantes ideas como salieron de ahí del Just in Time, Jidoka, Gemba, los 9 principios de Lean, Six Sigma, el Muda, Kaizen. Entonces, todo eso
sale a partir de el sistema de producción de Toyota. Toyota hace carros. ¿Cómo iba eso a apoyar a la construcción? Pues si hacíamos 100 carros y veíamos que teníamos mucha pérdida, teníamos que reducir la cantidad de carros que producían. ¿Qué pasa si yo quiero vaciar 100 cubos? No lo voy a hacer en un día, quizás me tome una semana. Pero si yo empiezo a fraccionarlo en 20 cubos, ya no me va a tomar una semana, quizás me toma un día y voy a ir avanzando con mayor velocidad. Y eso viene a ser los trenes de trabajo. ¿Cómo yo voy a lotizar mi obra? ¿Cómo la sectorizo? Entonces vemos una relación. Entonces tenemos que entender bien qué cosa es Lean. No necesariamente Lean Management, pero sí el Lean Construction. Identificar la fuente de desperdicio en nuestros procesos. Ahora, ¿qué quiero decir con Lean? Tenemos que saber a dónde nos vamos a enfocar. Si vamos a hacer BIM para edificaciones, ¿cómo se construye una edificación? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es el movimiento de tierras? ¿Cómo empiezo con las cimentaciones? ¿Cómo empiezo con los sótanos y los muros anclados? ¿Cómo voy a ir avanzando la obra? ¿Qué es primero, el muro anclado o la cimentación? Quizás son obvias esas preguntas, pero tengo que yo conocer. Lo que quiero que quede claro es conocer lo que voy a hacer. No todas las obras son iguales. Todo proyecto es diferente, tienen alguna peculiaridad. El proceso constructivo puede cambiar. Hay procesos como top and down, el proceso tradicional que es excavar hasta el último nivel del sótano mientras hago los muros anclados. Entonces, si yo conozco lo que voy a hacer en mi obra, puedo saber qué información me van a pedir. Entonces, eso es parte de analizar los procesos. ¿Qué me dice Lean? Básicamente analizamos algunos datos como sobreproducción, las esperas, la sobreprocesamiento, los movimientos, transporte, los defectos y retrabajos, el inventario. Entonces, aquí, ¿qué estoy diciendo? Prácticamente los 7 principales desperdicios que hay en un proceso. Si yo sé que esos son los principales desperdicios, sé que producción evalúa eso. Entonces, yo tengo que ver de esos 7 desperdicios, yo cómo puedo apoyar a producción. En inventario, quizás no, porque yo no voy a estar muy alineado al almacén de la obra. Quizás no, quizás sí. Eso lo vamos a ver más adelante. Movimientos. Yo voy a poder identificar cuánto camina un obrero de un punto a otro. Quizás no, porque no es parte del modelo. La información eso ya más asociado al recurso. El transporte también. Las esferas también. Pero los defectos y retrabajos sí lo puedo calcular. ¿De dónde nace un defecto y un retrabajo? De una incompatibilidad. Entonces, si yo logro identificar todas las incompatibilidades, van a haber cero defectos y retrabajos en un mundo ideal. Porque siempre va a haber algún defecto o retrabajo que hacer en la obra, siempre. Por más que no haya incompatibilidades, siempre puede haber algo por ahí que se haya escapado o una nueva condición de incompatibilidad, por los distintos tipos de incompatibilidades que también encontramos. Entonces, ya veo que yo puedo aportar en algo a la filosofía Lean, a detectar los defectos y retrabajos. Sobreproducción. ¿El sector que piensa producción es el más adecuado o hay alguna otra opción? ¿Cómo se hacía antes la sectorización? Teníamos que metrar a mano un nivel y de ahí empezar a sectorizar como creíamos mejor conveniente, hasta encontrar la igualdad de metrados entre sectores. Ahora con el modelo la información está precargada. Puedo ya tener volumen total, veo más o menos cuántos sectores voy a tener, hago la división de elementos, parametrizo y tengo un metrado mucho más rápido y tengo las vistas a una mayor velocidad que se hacía anteriormente. Entonces, puedo apoyar la sobreproducción, evitar de que el equipo de trabajo genere más de lo que puede y a futuro tenga cuellos de botella. Es un ejemplo. ¿Qué más? Si es que a lo largo de la obra veo que me atrasé o tengo que avanzar mucho más rápido, tengo que ver otro frente de trabajo. Entonces, con el modelo, la información está precargada, puedo hacer otra iteración de sectores, hacerlos más pequeños o ver dónde puedo empezar a trabajar con mayor velocidad. Y ahora con inventario, para cerrar el tema de las pérdidas, puedo hacerlo con el concreto. No necesariamente acumulo concreto, pero puedo saber si estoy desperdiciando en mis pedidos a alguna, por ejemplo, Unicom. Si yo le pido Unicom, concreto, que es la más grande aquí, le pido 10 cubos y solamente vacié 9.
y el modelo me decía que tenía que pedir 8 cubos. Entonces, ¿por qué pedí 2 cubos de más? El modelo me va a dar el volumen teórico, pero yo no pido nunca el volumen teórico, tengo que sumarle el desperdicio y quizás algún otro valor adicional que tengamos para asegurar que vamos a hacer lo correcto, pero que varíe 2 cubos, ¿por qué varió? Entonces yo tengo que ver si puedo apoyar también. Sí se puede. Si yo sé cómo producción hace el pedido de concreto, puedo hacer que mi modelo me dé algunos valores más reales para hacer esta solicitud. No va a ser quizás 100% exacto porque al fin y al cabo es multiplicar por un factor de seguridad, pero ya va a ser más cercano. Ya no va a ser tanto de que el modelo solamente me sirve para hacer una visualización y entregarte metrados teóricos. Se puede entregar hasta metrados para hacer los pedidos de concreto. Entonces hay que verlo de esa manera. Ahora, ya dejando de lado el conocimiento, vamos a empezar con lo que primero se ve dentro de esta implementación, que viene a ser el plan de ejecución BIM. ¿Qué viene a ser el plan de ejecución BIM? Un documento donde vamos a definir cuáles van a ser los usos BIM de nuestro modelo. Ahora bien, ¿un uso BIM de dónde nace? Normalmente, en un proyecto va a haber objetivos BIM. ¿Cuál es el objetivo de la metodología? ¿Cuál es el objetivo que busca el proyecto? ¿De dónde nace eso? De los objetivos generales. Y esos objetivos generales están asociados a la etapa de construcción. Entonces, ¿qué viene a decir esto? Si estoy en la etapa de diseño, mi objetivo va a ser lograr una ingeniería o un diseño libre de incompatibilidades para construcción. Ese es el objetivo general. ¿Cuál es el objetivo BIM? Lograr un modelo que no tenga incompatibilidades. ¿Y cuál va a ser el uso de ese modelo? Ese modelo va a ser usado para poder hacer una coordinación entre especialidades y así lograr la gestión correcta de incompatibilidades. Entonces ya hice un pequeño ejemplo de cómo desde la etapa voy a ir definiendo cuál va a ser el objetivo, según el objetivo del proyecto, cómo se va yendo minimizando hasta verlo desde un punto de vista BIM. Si es para construcción, minimizar las pérdidas. ¿Cómo lo hago? Con el objetivo BIM va a ser, si quiero minimizar pérdidas, tengo que ver la manera más eficiente de representar mi sectorización, quizás. ¿Cuál va a ser el uso del modelo? El uso BIM. Hacer un modelo que me permita hacer una secuencia constructiva, un 4D, que quizás un 5D en algunos casos, eh, poder emitir metrados de concreto, si es que me voy a centrar solamente en concreto o en cofrado. Entonces yo ya voy viendo cómo ese uso va variando de acuerdo a la etapa. Puede ser diseño, construcción, operación y mantenimiento. De acuerdo a esa etapa va a haber un objetivo. Y esos objetivos se van a alinear, se tienen que alinear a nuestros objetivos BIM. Y de acuerdo a esos objetivos nosotros vamos a ver qué vamos a hacer como modelo. Ahora bien, ese es un informe, documento que va a decir los usos BIM que vamos a dar. Pero ¿qué hay dentro de esos usos BIM? Va a haber objetivos y alcances, requerimientos del cliente, información del proyecto, riesgos y oportunidades, usos y exclusiones del modelo. Hasta ahí, lo que he dicho es, tenemos que definir claro cuál es el objetivo y el alcance que buscamos, qué es lo que busca el cliente, cuáles son sus requerimientos, qué proyecto vamos a hacer como información. Un edificio de viviendas, un edificio de oficinas, un, un estadio, una casa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Riesgos y oportunidades. ¿Cuál es el riesgo de no implementar BIM al inicio del proyecto? O el riesgo de implementarlo en la mitad de ejecución de obra. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuánto vas a ahorrar? ¿Cuánto vas a poder gestionar o aprovechar antes de tiempo? Usos y exclusiones. El modelo va a servir para construcción, pero no para la operación y mantenimiento. Entonces ahí yo estoy poniendo una brecha que me va a decir, no me puedes pedir más de este límite. Si me lo pides ya es otro alcance y no está especificado en parte del objetivo. Entonces se escapa de los objetivos generales, se escapa del objetivo BIM. Entonces aquí ya dejo claro hasta dónde yo voy a llegar. También tenemos que ver nivel y desarrollo de entregables, recursos, estándares y estructura y organización. Nivel de desarrollo y entregables. El nivel de desarrollo va a ser cuánto detalle va a tener mi modelo. ¿Se va a ver el acero de refuerzo dentro de los elementos estructurales o solamente quieres ver la parte externa volumétrica de los elementos? ¿Necesitas el metrado del acero? ¿El metrado del concreto exacto? ¿Necesitas ver dimensiones exactas?
De acuerdo a la etapa, también va a haber el detalle que va a tener cada elemento. Y los entregables, ¿qué voy a entregar? ¿Solamente un modelo 3D? ¿Un plano con vistas 3D? ¿O quieren un plano con ejes, acotado, que se vean al menos 3 especialidades? Voy a definir qué es lo que voy a entregar. La estructura y organización del modelo. ¿Cuántos modelos voy a tener que gestionar? Uno donde tenga todas las instalaciones, toda estructura y arquitectura, o va a ser un modelo por especialidad y disciplina. En alguno voy a repetir, voy a separar agua fría de agua caliente, entonces tengo que ver cómo me voy a organizar. Lo normal y que se conoce es que todas las disciplinas sea un modelo independiente, pero hay algunas empresas y países que cuando hacen edificios prefieren hacer un modelo por piso y cada piso se divide en cada disciplina, entonces voy a tener, si tengo 20 pisos, voy a tener 20 modelos. Y esos 20 modelos los tengo que multiplicar por el número de especialidades y luego los voy a integrar. Es otra forma de trabajar. Nosotros tenemos que ver con cuál nos adecuamos mejor. Ellos se adecuan de esa manera. Pueden tener algún beneficio, pero para nosotros no lo vemos así. Entonces, de acuerdo como nosotros creamos mejor conveniente, hay que buscar la implementación. Los recursos. ¿Qué programas voy a usar? ¿Cuánta gente va a estar a mi cargo? Es importante, porque el modelo yo no lo voy a hacer solo. Mientras más grande, va a haber mucho más carga de trabajo y mucho más responsabilidades. Entonces, ¿qué tanto yo voy a entregar? ¿Qué tanta eh, cantidad de esfuerzo requiero para ver mi equipo de trabajo? 3 modeladores, 2 modeladores, un especialista BIM, un ingeniero BIM, ¿de acuerdo? A mi necesidad. Los estándares. ¿Cómo voy a presentar yo la información? Hay una base de colores que me diga la empresa, ya hay membretes creados por la empresa. ¿Cómo entrega nuestra empresa o proyecto la información? Mediante correo, tienen ya una base específica. Entonces yo tengo que determinar un estándar para que mi información que yo entregue sea mucho más entendible para cualquier persona de la empresa. ¿Qué tal si yo no tengo un estándar y presento a mi estilo? Quizás yo lo entienda, pero vaya a ser alguien que no tenga el mismo conocimiento, la misma gestión visual que yo suelo usar. Y no lo va a entender, quizás no a la primera, quizás mirándolo 2, 3 veces ya lo entiende. Y a veces en un proyecto lo que importa es entenderlo en segundos, porque un proyecto es muy dinámico y muy rápido. A medida que pasan los años, los proyectos se vienen volviendo mucho más grandes y con mucho menor presupuesto. ¿A qué me refiero con esto? Mientras más grande es el proyecto, te va a costar más. Pero como están saliendo nuevas metodologías, lo que se busca es que no te cueste más. Te cueste igual que haber hecho un proyecto de menor dimensión o gastar menos de lo que se piensa. Porque se supone que estamos usando herramientas que nos permiten optimizar, acabar en menos tiempo. Si hace 5 años hacíamos un estadio en 2 años, hoy debemos hacerlo en 1 año, porque tenemos un gran conocimiento en la construction. Es un ejemplo. Si antes desperdiciaba 20% de concreto, ahora tengo que desperdiciar solamente el 5% porque ya tengo un modelo. Entonces, a medida de que va pasando los años, los proyectos se vuelven más complejos, pero también los presupuestos se vienen reduciendo. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que tenemos que ser mucho más eficientes y optimizar procesos. El aseguramiento de la calidad, la gestión de la información, procesos y flujos de trabajo. El aseguramiento de calidad, poder nosotros prometer qué es lo que vamos a entregar es lo que busca el cliente. Procesos y flujos de trabajo, cómo lo vamos a hacer. Y la gestión de la información. Entonces, como pueden ver, hay un montón de puntos que me van a definir cuál va a ser el uso BIM que yo le voy a dar. Y toda esta información suele ser confusa, si yo lo veo de esta manera. Entonces, ¿cuál es una mejor forma de ver el plan de ejecución BIM o PEP? Agruparlo en 3 grandes grupos. Uno, el por qué. ¿Por qué voy a hacer un modelo BIM? ¿Por qué voy a implementar BIM en el proyecto? Tengo que definir mi objetivo y alcance, cuáles son los requerimientos del cliente, la información del proyecto y los riesgos y oportunidades. En estos 4 puntos yo puedo definir por qué lo estoy haciendo, a dónde quiero llegar, qué es lo que me pide el cliente, qué proyecto voy a hacer y cuál es el riesgo y oportunidad para que yo esté proponiendo esta implementación. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué modelo voy a tener? Las usos y exclusiones,
el nivel de desarrollo y entregables, los recursos y los estándares. ¿Qué necesito para hacer ese modelo? Ese modelo va a servir para A cosas y no para B cosas. Va a tener un nivel de detalle en esta escala, en escala 2, si vemos de una escala de 1 a 5, voy a necesitar tantas personas con este tipo de equipos y voy a tener esta lista de estándares que tengo que implementar a todo mi modelo. ¿Qué es lo que voy a presentar? Y finalmente, cómo lo voy a hacer, cómo voy a ejecutar todo lo que menciono en mi plan. Tengo que ver la estructura y organización del modelo, cómo aseguro la calidad del mismo, cómo gestiono la información y los procesos y flujo de trabajo. ¿Cómo pienso yo hacer toda esta temática de implementación? Entonces, viéndolo de esta manera ya es un poco más entendible. Entonces, el plan de ejecución BIM me tiene que decir por qué hago la implementación, qué es lo que voy a presentar y cómo lo pienso hacer a través de mis usos BIM. ¿Cuál va a ser mi uso BIM? Lo puedo hacer de esta manera. Acá se ve mucho más resumido y ya no es tanto una lluvia de ideas que era un punto independiente en el slide anterior. Entonces yo lo puedo entender mejor de esta manera. Mucho más conciso, se ve exclusivamente dónde me tengo que enfocar. No necesariamente se tiene que ver todos los puntos. Puedo yo obviar uno que otro de acuerdo a la magnitud del proyecto. De preferencia se pide todo porque vas a dejar de forma clara y concisa la información que vas a presentar, pero se puede obviar uno que otra información. ¿Qué más se puede decir sobre el plan de ejecución BIM? Y tiene que ser entendible para cualquier persona. Si yo hago un informe de plan de ejecución BIM, tengo que asegurar que cualquier persona que agarre el documento va a entender qué es lo que vamos a hacer y a dónde queremos llegar. Si no logro eso, he fracasado en cuál va a ser mi plan. Y quizás a mitad de proyecto me pidan más cosas de las que estaban escritas ahí y no cumpla con las expectativas del cliente. Entonces tengo que asegurarme de que ese documento sea lo más sencillo posible de entender y que todos tengan la misma idea del trabajo. ¿Qué tal si mi alcance era uno y el cliente tenía otra visión de alcance? Entonces, nunca voy a lograr el éxito de mi modelo. Tengo que asegurarme que todos los involucrados tengan esa parte de conocimiento sobre lo que se va a hacer como BIM. Ahora bien, si yo tengo la metodología BIM que trata mucho de la integración, la comunicación, interesados, que son áreas de conocimientos dentro del PMI, si yo tengo esa imagen de un mundo y 4 personas, vamos a hacer un símil a eso. Pongo la metodología al área, pongo a BIM en el medio de la presentación. Y a su lado vamos a poner 4 áreas: producción, oficina técnica, planificación y calidad. Ahora vemos de que ya se va apareciendo la imagen de arriba de un mundo con 4 personas. Acá es el BIM como el mundo y las 4 personas vienen a ser las áreas que vemos en una obra. Producción va a ver los recursos de la obra, materiales, procesos constructivos y los rendimientos. Básicamente, o los más importantes o más resaltantes que he encontrado ahorita para la presentación son esos 4. Producción va a estar muy metido en lo que se hace día a día. ¿Cuánto está generando el equipo de trabajo en campo? El capataz, los obreros, ¿cuánto están construyendo? ¿Cuánto material tengo en el almacén? ¿Es suficiente para cumplir con mis sectores? ¿Cómo voy a hacer mi proceso, mi proceso de vaciado de las columnas, vigas, losas? Tengo mi sectorización ya hecha. ¿Cuándo desencofro? Y mis rendimientos son los adecuados para asegurar de que no estoy perdiendo plata. Si hago un circuito fiel, debería estar por debajo de lo que dice el rendimiento de mi aporte de precios unitarios. Entonces, esas ideas lo ve producción. Planificación, ¿qué ve? Va a ver el cronograma, se va a proyectar a futuro qué es lo que se viene para prever las cosas desde hoy. También va a analizar procesos constructivos, va a ver si lo más óptimo es lo que dice el cronograma maestro, o hay que hacer algún pequeño cambio, o podemos adelantar alguna actividad porque tenemos un buen rendimiento. Nuestro equipo de trabajo está cumpliendo con la expectativa y puede hacer un poco más. Entonces, ¿puedo yo adelantar parte del cronograma? Eso lo evalúa
planificación, el área de control de proyectos, va a haber procesos. Procesos no necesariamente, procesos quiere decir en general, ya sea analizar un proceso constructivo o ver cómo va a ser el flujo con los contratistas. ¿Cuándo va a entrar un contratista? ¿Cuál va a ser ese proceso? Y va a ver el balance del proyecto. Va a tener su línea base y va a evaluar al proyecto de acuerdo a lo que reporte producción. Entonces vamos viendo otros 4 puntos que de planificación. Muy parecido quizás en procesos constructivos con producción, pero vamos viendo que el enfoque es distinto. Uno se enfoca directamente al trabajo diario y el otro ve el trabajo futuro. Oficina técnica. ¿Qué ve oficina técnica? Va a haber diseños. Cuando ya una vez se termina la etapa de diseño, oficina técnica es el responsable de aprobar la información que sale a campo. El tema de valorizaciones. ¿Cuánto yo tengo que pagarle al subcontratista? ¿Ha avanzado lo que me dice o no? El pedido de materiales. Muchas veces oficina técnica es el encargado de hacer la solicitud de materiales. Otra vez lo hace producción, pero en este caso he dicho que lo hace oficina técnica. ¿Cuánto concreto voy a pedir? ¿Cuántas bolsas de cemento? ¿Cuánto es el encofrado que tengo que alquilar? Eso lo va a ver oficina técnica. Y es el encargado de emitir la información oficial y validada para poder construir. Calidad que va a haber por su parte. Hacer el checklist de que todo esté bajo los estándares que pide el proyecto. La resistencia adecuada, el acabado perfecto. Va a usar también planos. Esos planos van a ser su sustento para poder hacer las revisiones en campo. ¿Cómo va con el plano de estructura? Si va a ver que tenga el refuerzo que me dice el plano, el que está aprobado por oficina técnica. Si no está, como dice el plano, rechazado, se vuelve a armar la estructura. O se demuele si es que ya lo vaciaron sin la aprobación de calidad. Y hacer los informes, dossier, entre otras cosas. Entonces vamos viendo aquí cómo cada área tiene un enfoque distinto y pide una información distinta. Entonces, ¿qué busca BIM? Una manera de tratar de darle la mayor cantidad de información a cada uno de estos. Cómo a través de sus modelos van a llevar la información a producción, oficina técnica, planificación y calidad. En un entorno quizás virtual, tengo la información en la nube, producción para en campo, no tienen su laptop a la mano, planificación, mayormente usan sus sesiones las Planner Composites. Entonces, esa información que no es digital, ¿cómo la puedo trabajar? ¿O cómo yo puedo entregarle algo para que lo use? Este es un escenario de un proyecto en una etapa de construcción. Si lo vemos así, ya se parece a la imagen de arriba del mundo con las 4 personas. Pero no representa lo que la metodología busca. Lo que la metodología busca es de que todo gire en un solo círculo, que no se vean como áreas diferentes, que de un modelo yo pueda generar todo ese reporte y que producción, oficina técnica, planificación y calidad estén dentro de ese círculo. Si yo logro eso, es casi probable que toda la información que ellos requieran lo voy a poder entregar, porque yo lo he previsto. Pero si yo no lo preveo, va a pasar lo que estaba en el slide anterior. Va a ser áreas independientes y no voy a poder abastecer a todos. Y se establece la manera en la que se realiza el trabajo colaborativo. Esta es la esencia del trabajo colaborativo, lo que yo tengo que lograr a futuro. Tengo que asegurar de que mi modelo voy a poder entregar la cantidad de materiales, los recursos, rendimiento. Quizás no cumpla con todos, porque requiere un poco más de nivel de detalle, que a veces no es posible alcanzar, ya sea por una limitación que me da la obra, o el proyecto o la empresa. Pero tengo que tratar de minimizar esas barreras. Y hay muchos métodos. No necesariamente tengo que invertir tantos dólares para lograr el objetivo. Bechtel, Fluor, que son grandes empresas, hace muchos años, cuando no había toda esta metodología, no quiere decir de que no podían optimizar procesos. Usaban otras herramientas que ya con el tiempo le han ido desechando. Ellos tienen un gran poder adquisitivo y usan software de gran prestigio y que no cuestan, no son nada económicos. No todas las empresas pueden adquirirlas, pero esos software tienen una lógica de funcionamiento al ser un programa. Si yo entiendo esa lógica, puedo hacer un trabajo muy similar. Y más adelante lo van a ver en esta presentación. Ahora bien, ya hablamos de lo que es la metodología y que se busca un trabajo colaborativo. Ahora, cuando hablo de coordinación, tengo que primero pensar en integración. Y cuando se hablan de modelos, cuando se habla de BIM, se piensa en modelos, como dice ahí en la presentación. Vamos a tener un modelo de estructuras, arquitectura,
instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones. Y pueden haber más, mecánicas, aire acondicionado, en la que ustedes tengan el proyecto. Tensión baja, tensión alta. Un proyecto es único y puede tener N especialidades, o la pueden dividir a como ustedes crean mayor conveniente. Y yo tengo que hacer una integración de estas hasta lograr un modelo integrado o coordinado, donde voy a poder visualizar todo desde un solo lugar. Ese es el objetivo de la coordinación, si es que lo veo desde un modelo. Tener ese modelo en un solo lugar y yo poder gestionar toda la información ahí. No necesariamente tengo que abrir un archivo independiente y poder entregar algo. Uno, me demoro más, y dos, no hay una buena producción en eso. Entonces, la posibilidad que me da la metodología es poder hacer este tipo de trabajo de integración. Todos pueden trabajar a la vez y todos van a ver la información actualizada en ese modelo integrado, por más que tengan cada uno un modelo independiente. Entonces, bien, ese modelo integrado, si yo le hago un zoom a esa zona, voy a poder ver claramente todas las especialidades que hay. Puedo ver ahí cómo van las tuberías eléctricas, hay algunos tableros, veo algunas montantes de desagüe, las tuberías de agua, que son las de color azul. Entonces ya puedo entender mejor cómo está, cuál es la idea del proyecto, cómo está pensando el diseñador. Y en base a eso ya hacer una gestión de incompatibilidades. Puedo usar el Revit, que es la herramienta más comercial y usada. En ese Revit voy a tener N archivos. Cada archivo va a ser un modelo de la disciplina del proyecto que estoy manejando. Y eso, a través del Revit, tengo que buscar la manera en cómo lo voy a trabajar colaborativamente. Voy a hacer que todos los proyectistas o participantes de una obra se relacionen con ese modelo. Y lo puedo hacer a través de un Navisworks, quizás. No todos tienen Revit, pero sí pueden acceder a la versión gratuita de Navisworks, que se llama Navisworks Free. Y puedo entregar ahí un modelo integrado y todos pueden visualizar, al menos visualizar. Quizás pueda haber una simulación que he hecho, pero pueden hacer uso de eso. Quizás no tengan todos Revit por licencias o porque no lo saben usar, pero el Navisworks es un mero visualizador y no necesita mucha capacidad de equipo. Eso también se le llama gestión de la información. ¿Cómo yo gestiono la información de mi modelo? ¿Cómo gestiono la información de los archivos para lograr integrarlos y representarlos en otra plataforma que no es donde yo estoy trabajando? Tengo que pensar mucho en esa gestión cuando hablo de integración. Mientras más información tenga yo que controlar, mejor va a ser la integración que yo pueda dar. También tengo que hablar de incompatibilidades. Si yo tengo un edificio X, como es el que ven ahí, a un zoom. Veo ahí una vía que tiene un cruce de tuberías eléctricas y por ahí pasa una bandeja. Eso en la realidad no se puede hacer, entonces yo tengo que buscar alguna solución. ¿Cómo busco esa solución? No lo voy a hacer yo solo, yo no soy especialista en eléctricas, no soy especialista en sanitarias. Hay personas en la obra que sí cumplen ese rol, entonces ellos son los que tienen que dar la respuesta a esos problemas. ¿Y qué hacemos? Sesiones ICE. Como pueden ver ahí en la imagen de abajo, las sesiones ICE son reuniones parecidas a las planners, solamente que acá vemos incompatibilidades. Mostramos el modelo, la incompatibilidad y empezamos a buscar soluciones en conjunto. En este caso, de lo que ven ahí en la pantalla, viga con sanitarias eléctricas, traemos al especialista en eléctricas y al estructural. Vemos, ¿se puede hacer un quiebre en esa tubería o necesariamente tiene que mantenerse por ahí? Si se tiene que mantener, ¿el estructural puede diseñar algún pase estructural para ese lugar de la viga o es imposible? ¿Puede usar la bandeja que está a la derecha para poder llevar todo el cableado eléctrico? Entonces, esas soluciones van a salir de la lluvia de ideas que salga de esa sesión ICE. Mientras más personas estén involucradas, mejor va a ser la solución. Porque no quiere decir que solamente el electricista puede responder otra persona de la reunión, porque las personas que están ahí, por lo general, ya tienen más proyectos detrás y han visto quizás problemas similares que pueden tener la solución perfecta para nuestro caso. Entonces, es lo importante en una sesión ICE. No necesariamente invitar solamente a los que tienen problemas, sino a todas las personas para fomentar la colaboración y buscar la mejor solución. Como se dice, 3 cabezas piensan mejor que una. Y si tengo 6, va a ser mucho mejor.
Ahora bien, ahora pasando a la parte de procesos. Me voy a centrar en la sesión A, que es un proceso muy interesante que ver. Nosotros como coordinadores también tenemos que tener la capacidad de analizar los procesos de gestión, ver cómo funciona algo, saber cuál es el flujo, quiénes se involucran, para asegurar que la información llegue a las personas correspondientes y que a mí como coordinador y como modelo se abastezca de inputs necesarios para poder entregar esa información. Si yo no tengo la capacidad de poder analizar cuál va a ser el proceso que yo voy a hacer, cuál va a ser mi flujo de trabajo, qué es lo que necesito y qué es lo que voy a entregar, el éxito va a ser muy complicado obtenerlo. Entonces, bien, acá lo he dividido en tres grupos importantes. Equipo de producción, coordinador BIM y especialistas. ¿Qué se puede ver en una sesión ICE? El coordinador va a hacer una revisión del modelo, al igual que el especialista. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que el coordinador va a hacer una revisión macro, va a revisar todo el modelo, independientemente de la especialidad, va a ver lo que se cruza, y el especialista va a revisar exclusivamente su disciplina. Si es eléctrico, va a revisar eléctrico. Entonces va a ser mucho más exhaustiva su revisión y bajo su experiencia técnica va a poder notar mucho más cosas que nosotros como coordinadores quizás desconocemos. Nosotros no hemos estudiado una carrera como ellos para poder ser especialistas en su disciplina. Entonces ellos van a encontrar muchos más errores quizás, ya sea por espaciamiento entre especialidades, un tema de pendientes, que es el coordinador va a hacer una revisión macro de acuerdo a su experiencia o su conocimiento en lo que tiene como incompatibilidades y va a lograr un reporte que va a ser soportado por el especialista. Y a su vez, el equipo de producción quizás no vea las incompatibilidades, pero sí va a hacer una emisión de su sectorización del proyecto. Él ya está pensando cómo va a trabajar. El coordinador, a su vez, luego de la revisión, hace un reporte de las incompatibilidades. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Todas las incompatibilidades son estas, y hago mi reporte. Y, a su vez, sectorizamos de acuerdo a lo que producción está planteando. Entonces ya tenemos un reporte y una sectorización. Y el equipo de producción puede empezar a analizar sus procesos constructivos, ver si lo cambia o pueden optimizar más de lo que ya han pensado. Generamos un sector de revisión. Si yo ya tengo mi sector, sé por dónde va a empezar producción, empiezo a revisar esa parte. Entonces, lo sectorizo y veo qué incompatibilidades de mi reporte están en ese sector. Entonces genero un sector de revisión. El sector donde se va a trabajar, veo qué incompatibilidades hay y con eso me voy a una sesión AIS. ¿Qué busco? Buscar soluciones en conjunto, todos los involucrados deben participar, no se debe tomar una decisión sin la persona validada. ¿Qué pasa? Tengo un cruce entre una tubería de desagüe y una zapata, y el ingeniero sanitario no va, pero producción tiene que avanzar ahí mañana, y dice que la tubería tiene que ir fuera de la zapata, la saca y no se construye. Y cuando viene el especialista en sanitarias al día siguiente, ve que lo sacaron. Quizás al hacer ese mínimo cambio que parecía, significa un cambio de diseño. Quizás la tubería sí o sí tenía que pasar por ahí y tenía que verse alguna solución estructural para esa tubería. Entonces, ¿quién es el que domina más la especialidad? La persona encargada. Puede pasar que por no estar esa persona y tomar una decisión que nosotros creemos la mejor, puede perjudicar de cierta manera al proyecto. Y revisar siempre por criticidad o importancia de la incompatibilidad sobre el proyecto. No es lo mismo empezar revisando cruce de tubería de agua fría y agua caliente que revisar un cruce de un ducto que atraviesa una placa. Entonces vemos la importancia, cómo varían esta revisión. Entonces tenemos que, según nuestro reporte, ver cuáles son las más importantes que debemos darle mayor enfoque y deben ser solucionadas antes. Porque, por ejemplo, un curso de tuberías lo podemos hacer fácilmente con un cambio de cota. No hay mucho misterio en eso. También tenemos que hablar de la gestión de la información. Ya casi terminando ya esta presentación. Un modelo BIM se va a ir directamente a un usuario final. Producción, cliente, supervisión. Y ese usuario final va a entregar información a nosotros.
que tiene que ser retroalimentada en el modelo. El modelo va a entregar datos. Nosotros tenemos que ver la manera como esos datos lo exportamos y lo enviamos. Lo vamos a enviar por correo, en un Excel, lo vamos a cargar en una nube, vamos a compartirla. ¿Y cómo esa información va a ser recibida por el usuario? Si yo trabajo en una nube, invito al usuario, solamente lo cargo y el usuario lo descarga, o tengo que enviar un correo informativo. O ya al momento de subirlo, le llega un correo de forma automática para que haga clic en un link y se descarga automático. Tengo que usar el control documentario para que le llegue la información. ¿Cómo voy a hacer esa gestión? Entonces tengo que saber también cómo me comunico con las personas. Y una vez que ya sé cómo le voy a enviar la información, esa persona, usuario final, lo va a revisar. Va a hacer sus anotaciones o aclaraciones. O anotaciones o aclaraciones. O alguna observación que haya visto. También va a tener que ver la forma como me lo envía. Y yo cómo lo retroalimento. ¿Cómo me lo va a enviar? Me lo envía por correo un Excel y yo tengo que rellenar manualmente toda la información en el modelo, o va a acceder a una plataforma donde puede también él editar información del modelo. Los dos casos son viables, los dos casos son posibles, pero tengo que también entender qué herramientas tengo, cuál es el flujo de trabajo que hay en la empresa, entre otras cosas, ¿no? Entonces tengo que yo pensar cómo mi información va a llegar a la persona que quiero comunicarme y cómo esa información va a regresar. ¿Va a ser el mismo camino o van a ser dos caminos diferentes? Eso se llama la gestión de la información. Cómo yo voy a entregar algo y cómo una información va a llegar al modelo. También, dentro de la gestión de la información, he pues sacado un pequeño Gantt, un ejemplo de una obra de ampliación del laboratorio que encontré por ahí, donde si nosotros conocemos cómo se arma un cronograma, el cronograma nace de un WS. Eso nos dice el PMI. Pero ¿qué tal si yo no conozco eso? ¿Cómo estructuro algo? El de control de proyectos lo domina, pero yo como coordinador, ¿qué pasa si lo desconozco? Vamos a ver. Es el cronograma. Yo sé que nace de un WS. Va a empezar por una obra, se divide en concreto, armados y muros. Y concreto, armados y muros tiene columna, viga, losa aligerada. Y muros tiene ladrillo de soga y ladrillo de cabeza. Ese es mi WS de ese cronograma. Yo lo entiendo así. De ahí lo demás son las actividades propias ya del cronograma. Según el PMI, se empieza a crear WS, se hace el listado de actividades, se secuencia, asigna recursos, estima tiempos y de ahí sale el cronograma. Ese es el proceso para generar un cronograma. Yo lo sé. Ahora, como coordinador, tengo que ver cómo esa información me ayuda. Veo el cronograma y lo primero que hago normalmente es poner fechas y no analizo más. Pero ahora yo les digo algo. ¿Por qué no hacen un WS de su modelo? Empezamos por un modelo, lo dividimos en modelo de estructura y arquitectura. Y un modelo que dije al inicio tiene elementos. Entonces pongamos los elementos. En estructura voy a tener columna, viga, losa aligerada. Y en arquitectura voy a tener muros y mobiliario. Ahora, ¿qué veo aquí? Hay una correcta relación entre WS y elementos del modelo. Salvo la parte de arquitectura que me permite hacer elemento muro. Entonces ahí tengo que ver que tengo que disgregar ese elemento de acuerdo a algún tipo. Quizás muro de soga, muro de cabeza. Es otro nivel en el WS. ¿Qué me dice el WS? Que tengo que fraccionar, dividir, desglosar el alcance del proyecto en su máxima cantidad de entregables. Entonces el modelo lo puedo seguir subdividiendo por tipo de elemento, entre otros. Para el caso de estructuras, con columna, viga, losa aligerada, me basta. Pero el muro lo puedo seguir subdividiendo. Y si yo logro ese match WS de cronograma y WS de modelo, voy a lograr hacer mejor las integraciones. ¿Cómo se hace eso? Con una correcta gestión de la información que nace de entender el WS y cómo voy a trabajar yo el modelo. Ese puede ser el punto de partida para saber cómo yo voy a modelar, que normalmente no se ve de esa manera. ¿Qué más? A ver, ahora, acá me está tapando la imagen.
Cuando hablo de gestión de la información, tengo el programa Revit y tengo el programa Presto. Los dos no son de la misma empresa, son de distintas empresas. Y yo tengo que lograr una correcta gestión de la información. Ya expliqué que con el WS puedo darme la idea de cómo voy a empezar a gestionar mi modelo, cómo voy a empezar a modelar. Ahora, salgo de Revit, salgo de mi zona de confort. Ya no quiere decir que porque no está en Revit tengo que tener miedo a ver otro software, que solamente tengo que trabajar en Autodesk. Autodesk me da algunas herramientas, sí, pero no son las mejores. Presto es una herramienta para hacer presupuestos, básicamente. Si yo tengo claro cómo funciona el cronograma, también tengo que tener claro cómo funciona un presupuesto. ¿Cómo está armado? Está armado por partidas. Esas partidas mayormente están asociadas a un recurso. Esos recursos vienen a ser elementos. Por ejemplo, si el control de proyectos logra hacer el presupuesto a partir también del WS, que es lo más ideal, tengo una relación ya. Y puedo lograr cosas como las que ven ahí. A partir del presupuesto selecciono alguna actividad que se vaya a presupuestar y automáticamente en el modelo va a estar seleccionado todo. Quizás no sea así tan directo, pero lo que yo selecciono en una actividad lo puedo ver, visualizar en el Revit. ¿Por qué? Porque está correctamente parametrizado. La información que dice en el presupuesto está cargada al modelo. Entonces se puede permitir esa relación entre ambos. ¿Qué pasa si yo hago mi modelo sin pensar en un 4D, 5D? Lo quiero hacer después. No voy a lograr esa integración. Uno, porque ya modelé como yo conozco, como yo creo modelar, no como el proyecto cree. No todos los proyectos van a tener el mismo WS. Pueden parecerse, sí, pero la estructura va a cambiar de alguna u otra manera. Entonces yo tengo que entender primero esa estructura de WS y luego empiezo a modelar. Entonces vamos viendo por ahí. Ahora, presupuestos. ¿Puedo sacar un presupuesto? El presupuesto tampoco es que sea exactamente el WS. Tengo que entender cómo no es el presupuesto. Y de ahí buscar alguna asociación. Normalmente, el presupuesto sale, el presupuesto y el WS salen en la etapa de diseño. Entonces, si yo tengo el modelo en la etapa de diseño, yo ya sé cómo están pensando el equipo de obra, el equipo de proyecto, mostrarlo. Entonces, tengo que ver la correcta relación que va a haber entre mi modelo y ya sea el cronograma o presupuesto. Y acá hay un ejemplo muy claro, Revit y Presto. Hay un plugin que se instala en el Revit y te permite hacer la vinculación entre ellos. Pero ¿qué pasa? Es que si no hay nada que los relacione, el programa no va a hacer milagros. No te va a emitir nada si es que no le das nada de información. Entonces, mínimo tú tienes que ver dentro de tu coordinación, dentro de tu gestión, qué parámetros van a compartir en común para que el programa haga de forma automática el enlace. Es que igual como hacer una secuencia constructiva, tú puedes automatizar el proceso, pero si no tienes datos previos, ¿cómo esperas que lo logre? Y al no visualizar eso, nunca llegamos al éxito y se ven los rechazos de implementaciones, se ven los comentarios de que no hay casos de éxito, que la implementación siempre falla, hay desconfianza en los modelos, porque nunca se ve viendo de esta manera. O muchas veces entramos a proyectos donde tienen un alcance A y a medida que ven su beneficio van aumentando el alcance. Y al aumentarlo no se dan cuenta de que requiere mucho más esfuerzo, más personas, y necesitamos un tiempo para poder hacer esos cambios. No quiere decir de que va a ser todo de forma automática. Si es que yo no preveí eh, hacer un control o hacer una secuencia constructiva, no quiere decir que al día siguiente me dicen y lo voy a hacer. No tengo la información cargada en el modelo, tengo que cargarlo. Requiere un esfuerzo y un tiempo que a veces no lo ven. A veces creen que porque las cosas salen rápido se van a poder hacer de la misma manera. Entonces tengo que también medir mis tiempos, esfuerzos, saber qué me van a pedir. Y eso tiene que estar bien claro en el PEP. Y eso lo tiene que saber todo el equipo de proyectos. Y así, con una correcta gestión de la información, puedo hacer una emisión de planos también. ¿Cómo los planos van a llegar a obra? ¿Cómo oficina técnica los aprueba? Si lo logro hacer, emito el plano, hacen una consulta y la liberación, para así lograr hacer su ejecución en campo. Como pueden ver, ahí tienen el modelo, el plano del modelo extraído, lo ven los trabajadores de obra
Y así los trabajadores ya se van haciendo una idea de cómo funciona, cómo se va a ver. Va a ser mucho más fácil y mucho más entendible. Si yo veo un plano de sanitarias, ¿qué veo en el plan? Normalmente veo líneas y accesorios, que vienen a ser también líneas con una Y, una curva, con un sobreancho en sus lados. Si yo sé lectura de planos, lo voy a entender. Pero normalmente, ¿quiénes van a construir? ¿Va a construir el ingeniero o los trabajadores, los obreros? El ingeniero no construye, construyen los obreros. Y muchas veces, lastimosamente, algunos de ellos no tienen educación. Algunos, algunos tienen solamente la básica y han estado ahí toda su vida. Hay algunos que no saben leer. Entonces, ¿qué es más fácil? Darles un plano que se visualiza ya de forma casi tridimensional. Uno, les va a facilitar el trabajo a ellos. Y dos, vas a asegurar de que lo que van a hacer va a estar bien. Entonces, a través del modelo tengo que yo ver la manera como yo puedo representar. Ahí no sé si se llegará a ver bien, pero en la parte de emisión de planos se ve las tuberías prácticamente en 3D, viendo un 3D desde la parte superior, viendo desde arriba. Ya es prácticamente lo que se ve en la ejecución de actividad, solamente que como si hubieras tomado una foto y lo hubieras pintado. Nada más. Entonces, si yo le doy esa información, lo van a entender. Otra manera es lo que ven ahí. ¿Cómo yo voy a entregar planos y brindar información? Veo un plano donde hay un montón de líneas, pero me da un cuadro de pie que me dice un rojo de negado y azul de aceptado, quizás. Puede ser gráficos de rendimiento, cuánto he avanzado, cuánto me falta. Y eso es lo que normalmente se da a producción. Producción no tiene una laptop en campo. No va a estar con su laptop acá en la mano todo el día. Ellos tienen que asegurarse de que los trabajos se realicen como ellos lo han planificado. Entonces, si yo sé que ellos no van a estar todo el día con su computadora, yo tengo que ver la manera como mi información va a llegar a ellos. Y lo más fácil es entregarles un plano, porque a campo van a ir con un plano, no van a estar con una laptop, no van a estar con una tablet. Porque, a ver, ¿cuántos no han estado en un vaciado de losa? ¿Cuántos no han estado en un techo? Caminando por la estructura de acero. No es fácil caminar ahí. Entonces vas a llevar un equipo que cuesta plata, sabiendo que lo puedes botar de casualidad por pisar mal y se va a romper y ya no va a servir. Prefieres llevar planos. Uno van a pesar menos, no te van a costar nada y no tienes ese riesgo de perder plata. Entonces yo les entrego un plano y ellos pueden hacer anotaciones, como ven ahí. Y esas anotaciones ya son inputs importantes para el modelo. Yo ya sé dónde van a trabajar. Por colores ellos me dicen qué zona han ejecutado, qué zona están pensando hacer, cuáles son sus sectores. Esa es la manera como ellos han trabajado durante mucho tiempo y no va a cambiar. Puede cambiar, sí, pero eh, la noción, la esencia se queda. Entonces yo tengo que adecuarme a ese método de trabajo. Tengo que ver cómo yo gestiono mi información para que llegue. Si ellos están acostumbrados, por decir una palabra, ¿no? Ahorita no se me ocurre otra. Si ellos están acostumbrados a hacer su sectorización con un plano y colores, ¿por qué yo tengo que imponer algo? Cuando yo impongo algo ya genero rechazo de la otra persona. Al menos de que eso que imponga sea único, entendible y fácil de usar. Pero si no, no lo van a aceptar en ninguna obra. Entonces, si yo sé cómo trabajan, tengo que ver yo cómo me adecuo para poco a poco seguir aumentando procesos. Empiezo entregando planos y que ellos lo puedan pintar. Me entregan esa información y yo ya lo cargo. Y, y de ahí puedo pasar una nube. Por ejemplo, en un proyecto que estuve, toda producción usaba su celular y empezaba a marcar los trabajos que habían ejecutado. Ya no usaban un plano. ¿Qué me ahorraba a mí? Ir a campo a recoger la información o estar detrás de ellos preguntándoles si ya habían marcado los planos que se habían entregado, o el tiempo de espera. ¿Cuánto se demoraban ellos en pintarlo y entregármelo? Cuando lo hacían desde el celular, marcaban y ya la información era actualizada al instante que ellos marcaban y yo lo podía hacer ahí mismo, la actualización de datos. Entonces vemos cómo es progresivo la implementación. No quiere decir que en un día, en una semana, en un mes, vaya a lograr todo lo que busco. Tengo que primero adaptar al equipo de proyectos si es que nunca he trabajado con BIM. ¿Cómo lo hago? Sabiendo qué información voy a presentar y poco a poco voy haciendo los cambios graduales. A veces no toda la información va a ser digital como quisiéramos, porque el mundo no es ideal. Entonces nosotros tenemos que ver la mejor manera de coordinar.
Y ahora ya para terminar esta parte ya de gestión de información y la presentación, que me pasó un poco, siempre vamos a ver materiales, recursos, rendimientos, issues como incompatibilidades. Todo eso lo puedes tener en un modelo y se debe poder representar en gráficas. ¿Qué es más fácil leer? ¿Un Excel de 200 filas, 10 columnas, o ver gráficas resumidas como esta? Algo que no se enseña normalmente en los cursos de ingeniería es la gestión visual. Un poco también de cómo las personas entienden el estudio del consumidor. Entonces, la gestión visual, todo entra por los ojos. Hay un viejo dicho. Si yo sé que todo entra por los ojos, ese dicho no nace de la nada. Es porque nosotros vamos a captar mucho más rápido lo que vemos. Mientras más colores haya, va a llamar mucho más la atención de una persona. Entonces yo tengo que saber cómo voy a hacer mi gestión visual. Por gestión visual me refiero a cómo presento yo la información. Ese pequeño dashboard que ven ahí se ve sencillo, pero brinda mucha información. Muestra tareas, a quién se le asigna, prioridad y cuál es su estado. Si ya se ejecutó, en proceso, si está atrasado o aún no se empieza. Ahí hay solamente 10 filas, me parece. Pero son un análisis pequeño. Pero en proyectos no voy a tener 10 líneas, voy a tener por lo menos 70, 80 como mínimo, quizás más, de acuerdo al proyecto, de acuerdo al control. Veo la parte de abajo, el pie. Me da un resumen del estado general de actividades y ya me doy una idea de que hay varias tareas sin comenzar. Yo como gerente de proyecto tengo que advertir por qué no están avanzando. El presupuesto, la que está al costado, las barras en horizontal. El actual con el planificado. Yo ya veo ahí que ya voy casi por la mitad, un poco más de la mitad. Entonces, si debo estar a la mitad de la obra. Y eso no lo veo en la tabla ahí de 4 columnas, donde dice tarea asignada prioridad. Está en otro lado, pero ya me lo muestra. Los asuntos pendientes. ¿Cuántas son acciones, decisiones, cambio de requerimientos? Yo ya sé cuáles son lo que está pendiente, qué es lo que predomina para dar un mayor énfasis. Y me da un pequeño Gantt de cuándo se debían entregar cada tarea. Entonces, yo lo primero que voy a ver va a ser los gráficos y finalmente voy a ver la tabla. Entonces, si yo sé eso, tengo que asegurarme que los gráficos muestren toda la información importante. A veces, un informe no debe tomar más de 30 segundos revisarlo, porque la información tiene que ser concisa y clara. Mientras más concisa y clara, lo van a entender mucho más personas. Por ejemplo, ahí quería ver el gerente, por así, porque normalmente le vamos a presentar a un gerente de obra, estos temas de informes. Quería ver cuál es el estado general de las tareas. No va a ver toda la tabla, va a ver directamente el gráfico de pie, el circular. Y va a ver que hay varios sin empezar y va a preguntar por qué. Al gerente no le va a interesar, quizás, analizar tarea por tarea. Va a haber una persona que ya está encargada de un área y esa persona encargada del área va a ver a la persona asignada de la tarea. Al gerente le importa el macro, el proyecto, el número total. Va a ver el presupuesto, va a ver los asuntos pendientes. Y es así como viene la gestión de la información. Y es así, un poco, he tratado de hacerlo más conciso y aclararlo para que calce bien con el tiempo, los roles que tenemos nosotros como coordinadores. No es un modelo. Siempre cuando nació la idea de BIM, de metodología, vino como un modelo tridimensional con información y se ha quedado eh, con ese concepto. Pero ya no estamos en tiempos donde hablamos solamente de un modelo tridimensional. Estamos hablando de información. A partir de ahora, los modelos se tienen que ver como información más que como visualización. Si yo quiero lograr la integración, una correcta coordinación, se va a lograr siempre y cuando yo vea la cantidad de información que carga. Y si se han dado cuenta en toda la presentación, he usado mucho gestión de compatibilidades, gestión de información, gestión de un modelo integrado, gestión, gestión, gestión. Entonces nosotros gestionamos un proyecto.
el proyecto virtual y el proyecto real que viene a ser la obra. Ambos van a ir a la par. Uno lo hago en la vida real y el otro tengo que hacerlo en un mundo virtual. Entonces, en el mundo virtual, ¿quién se hace cargo? El coordinador. ¿Quién se hace cargo de la obra? Quizás el gerente de proyecto, el ingeniero residente. Entonces, esto lo tengo que ver con un proyecto. ¿Cómo voy a empezarlo? ¿Cómo va a ir en el proceso y cómo lo voy a terminar? Y cómo voy a entregar la información a los demás participantes. Si yo ya sé que me voy para una obra, tengo que entender cómo se va a construir. Si yo no sé cómo se construye, ¿cómo espero entregar la información y acepten mi producto como exitoso? Si yo no sé cómo va a funcionar, voy a tener pero muchos reclamos de que el modelo no sirve para ciertas cosas, de que no presenta la información que se requiere, hay errores, porque no entiende el proceso. Tengo que entender primero el proceso constructivo, el proceso de modelado y el proceso de gestión de proyectos. Lo expliqué con Lean. Lean no tiene nada que ver con un modelo, pero si vemos donde analiza sus desperdicios, retrabajos, yo puedo analizar esos retrabajos. Entonces vemos la importancia que hay. Y eso es lo que yo quiero que se quede para ustedes, para que vean que no solamente el rol de un coordinador es ver el modelo 3D, tenemos que generar muchas más habilidades ahora para lograr esa correcta integración que se está buscando. Hoy en épocas donde el aislamiento va a ser algo que va a predominar durante mucho tiempo, vamos a tener que tener mucha mayor habilidad para integrar no solamente personas, sino plataformas. Va a haber casos en que la empresa no va a tener el presupuesto para invertir tanto dinero en ciertos programas. Pero, por ejemplo, Autodesk tiene la nube A360, donde yo puedo subir mi modelo Revit y todos pueden trabajar colaborativamente a través de él. Todos pueden abrirlo a la vez y se va a actualizar la información de todos. Cuesta dinero, sí, pero si yo tengo una cuenta Drive, una cuenta Gmail que es gratuita, abro mi Drive, lo guardo, creo la opción para tener la carpeta de la nube en mi computadora instalada, le digo que a todo el equipo de proyecto haga eso, y voy a hacer una similitud de nube A360 de Autodesk, y me va a salir gratis. Lo único que voy a pagar es la licencia del Revit, y voy a hacer lo mismo. Si veo temas de programación, voy a usar el Asta Power Project, que es un programa que está sonando mucho hoy en día, que puedes ver el modelo dentro de tu programación, en una misma plataforma, te permite integrar cronograma y modelo. ¿Cómo lo integras si es que no lo has modelado pensando en un cronograma? Seleccionando elemento a elemento y llevándolo a la actividad, uno, es un retrabajo, un mayor esfuerzo que a veces no quieren muchos invertir. Dos, cuesta. Si yo lo pensé como el ejemplo que hice del WS, lo puedo hacer en Navisworks. Si yo tengo Revit, también tengo la licencia de Navisworks, es muy probable. Ahora como las venden las licencias en paquetes, tengo Navisworks. Y en Navisworks puedo hacer la sincronización automática con un solo comando, siempre y cuando haya hecho la gestión correcta. Si mi modelo está apto para el cronograma, lo va a poder relacionar de forma inmediata. Si no, voy a tener que hacer unos cuantos trabajos. Pero al fin y al cabo voy a lograr el mismo objetivo del Asta Power Project. Si bien no voy a tener el modelo dentro del mismo programa, pero voy a tener el cronograma. Normalmente cuando trabajamos con BIM trabajamos con dos pantallas. Pantalla derecha el project y pantalla izquierda el modelo, el Navis. Y vamos a lograr ver lo mismo del Asta, pero en dos programas. ¿Qué nos costó? Quizás unos cuantos pasos más, pero nos ahorramos la licencia de un programa. Entonces, los métodos hay varios, no es imposible. La cosa es entender qué es lo que se busca. Y si quieren ver con el Presto también. El Presto es presupuesto, pero el presupuesto ¿dónde lo hacemos? En un Excel. Si yo logro exportar la información de mi modelo a un Excel, presupuesto va a estar en la hoja 1. La información del modelo en hoja 2. La hoja 3, partida, buscar horizontal, vertical, y me va a encontrar el valor. Entonces, imposible no es. La cosa es saber cómo gestionar la información. Si sabemos cómo la vamos a gestionar, cómo integrar, y así vamos a lograr el éxito de nuestras implementaciones o el éxito del proyecto.
porque hay una gran brecha aún por cerrar, que es la resistencia al cambio. Muchos tratan de forzar el cambio, que se ve en muchas obras, por implementar, traen nuevas herramientas, nuevas metodologías, y no se dan cuenta de que no todas las personas lo van a aceptar o están aptas para el cambio. Hay que capacitarse. Tienes que primero entender cómo trabaja alguien. Es un tema de habilidades blandas. Como les dije, si tú impones algo, lo van a rechazar. En el proyecto que estaba, entregamos planos, me empezaron a marcar. Y luego ya poco a poco fueron haciéndolo con el celular porque vieron la efectividad de su uso. Y la información que se les daba era relevante para sus trabajos. Entonces hay que ser progresivos. Y con eso sería todo para la ponencia de cuáles son los roles, que espero que hayan logrado al menos entender cuáles eran las ideas generales que él trataba de transmitir hacia ustedes y haya visto un poco más desde otro punto de vista cómo hacer la integración de un modelo, no pensándolo como BIM, sino pensándolo como piensa una obra y cómo lo vamos a plasmar en un modelo final. Sí, Así hola que Alejandro, sí, muy buena presentación la que hiciste. Creo que bastante explicativa y abrió un poco más el panorama para los, en este caso, los chicos que sí dominan ya ahora el modelado y desean dar un paso adicional en su carrera, ¿no? A ver, te traslado algunas preguntas. Aquí tenemos dos preguntas. Los que tienen alguna pregunta también hacerla llegar, por favor. A ver, está aquí la pregunta de Leonel Guerrero, que nos sigue siempre, y a fiel seguidor de la, en este caso, de la página. En este caso, Leonel nos pregunta, ¿podría decirse que en construcción el coordinador BIM está más en oficina? ¿En qué área está? ¿OT, calidad o podría considerarse normalmente como un área aparte BIM? eso va a depender mucho, gracias Leonel por la pregunta, va a depender mucho de cuál va a ser la función que quieres llegar. Por ejemplo, yo he sido coordinador y he estado en oficina, he estado en campo, en los dos a la vez. Entonces va a depender mucho cuál va a ser tu estrategia de implementación. Por ejemplo, es como compararlo con un residente. El residente no siempre va a estar en campo, pero no quiere decir que no controle. Entonces el coordinador puede hacer lo mismo. El coordinador, su función es tener un modelo, pero ese modelo necesita información. Si yo voy a hacer seguimiento de campo, por ejemplo, no le tocaba acá en la presentación, pero si hago seguimiento de campo, o me la da la información producción, o yo puedo salir a sacar la información. Nosotros también en un proyecto hemos hecho seguimiento de obra con vuelo de drones y con cámaras y con fotografías 360. Nos íbamos a cada punto, tomamos la foto y teníamos una representación de forma diaria de las imágenes que se tomaban. Entonces, netamente no es que quiera decirse que se pare en oficina o en campo. Puede hacerse un mix de ambos, pero va a ser de acuerdo al enfoque que se le dé. Si tu implementación tiene seguimiento de campo, vas a tener que salir sí o sí. Si tienes un tema de incompatibilidades, vas a estar netamente metido en la oficina hasta que liberes todas tus incompatibilidades. Pero lo que yo recomiendo es que siempre se salga a obra. Al menos se salga media hora a ver cómo está el proyecto. Porque lo malo que se ven en muchas obras, muchos profesionales, es que no salen a ver lo que hace producción. ¿Yo cómo voy a saber cómo se está avanzando el proyecto si no salgo? Voy a hacer reportes de avances, si es que soy control del proyecto, pero si nunca he salido, ¿cómo voy a saber que lo que estoy presentando está bien? Yo como coordinador, yo ya sé por dónde va a empezar producción, cuál es su tren de trabajo, cuál es su sectorización. Si no salgo a obra y me quedo ahí, ¿qué tal si ha avanzado un poco más de lo que planificó? Entonces nosotros tenemos que integrarnos bien a la obra, salir, ver los avances, integrarnos también en las reuniones las planas, algo que no se hace muy habitual. En las planas hablas de todas las partes de tu proceso constructivo, qué cosa vas a planificar, qué no se hizo, qué se hizo, por qué. ¿Y qué tal si uno de los por qué es porque en tu modelo había algo que faltaba y tú no estabas? Posiblemente nunca te enteres o te llegue después una amonestación desde arriba y todo lo puedes subsanar si es que vas a campo. Entonces, lo que yo recomiendo es siempre salir a campo por más que estés en oficina, darte un tiempo, no digo que salgas todos los días, pero sí recomendable al menos al media hora, un día, y vas a ver bastante avance de obra. Ok, perfecto. A ver, aquí te dejo otra consulta.
De Leonel también me dice, por si acaso, ¿sabe cómo se llaman las modalidades de proyectos y contratos donde se aplica Lean Construction y BIM en el Perú? Realmente no sé cómo le llamarán a la implementación entre ambos. He visto que dicen que aplican Lean y BIM, pero nunca he visto un proyecto donde haga una integración así tal cual, donde se vea que analizan el proceso mediante sus modelos. Normalmente es la metodología normal, solamente que en la obra está producción aplica Lean Construction, su Last Planner System, y se apoyan de modelos. Pero la sinergia tal cual, no sé si tendrá alguna obra en específico. Siempre lo he conocido como que aplican Lean y BIM. Sí, también depende en este caso del cliente, ¿no, Alejandro? Depende mucho, creo yo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora en los Panamericanos sí había, en este caso, el uso era más promovido porque en este caso el cliente lo manejaba como un estándar, ¿no? Porque era del UK Delivery Team, ¿no? El equipo de entrega Claro, de también, Reino Unido, y le daba fuerza a eso, ¿no? Incluso en la misma elaboración de la información, ellos te llevaban a eso, ¿cierto? claro, también depende mucho, como dicen ellos, del cliente y de la empresa, ¿no? Si el cliente y la empresa están de acuerdo con la implementación, van a sumar esfuerzos para lograrlo. Como decían los panamericanos hacían una reunión, las planner, y en la mayoría de veces también había un modelo ahí donde ellos visualizaban cuál era el avance, o se hacían vistas de control y se pegaban ahí a lo largo de la obra. Entonces va a depender mucho también de los participantes, Sí, más que todos los que van a invertir. incluso nosotros teníamos reuniones los lunes, me acuerdo, a las 3 de la tarde en este caso, con el equipo de supervisión de los ingleses, ¿no? Y con ellos realizábamos el UKG, la planificación semanal, las restricciones para las semanas que se vienen, los riesgos que estaban viendo el proyecto en sí mismo, ¿no? Creo, era más que nada de parte del cliente, ¿no? Dentro de Lean y BIM, las mejores implementaciones se dan cuando el cliente en este caso forma parte, ¿no? Y es alguien activo, ¿no? Sí, a ver, no sé si hay alguna pregunta más. No sé si podría aprovechar un momento, Alejandro, para compartirle el programa que hemos elaborado para comentarles un poco los chicos. A ver, voy a compartir mi pantalla, a ver. Ya, sí, el palo de la pantalla. A ver. Sí, chicos, a ver, les comento un poco. Lo que estamos haciendo es, vamos a lanzar un curso junto con Alejandro, en este caso de coordinador BIM, y más que nada para ahondar más en estos conceptos, ¿no? De brindar conocimientos a los jóvenes profesionales también que quieren desenvolverse, en este caso como coordinador BIM. Y bueno, en este caso, el temario que vamos a tocar vamos a tocar antecedentes, un poco de la industria de la construcción, gestión de proyectos, BIM, BDC, un poco de Lean a nivel general. Vamos a tocar también la elaboración y revisión del plan de ejecución BIM, las etapas de un proyecto que es un plan de ejecución BIM, los usos BIM, las recomendaciones. Vamos a hacer un pequeño taller de revisión y diagnóstico de un plan de ejecución BIM de un proyecto de edificaciones. Vamos a ver un poco de la metodología BIM aplicada a edificaciones también. Un taller pequeño de auditoría y gestión de modelos BIM, gestión BIM de un modelo integrado, cómo es el trabajo colaborativo, las herramientas en la etapa de preconstrucción. Un taller de coordinación de modelo BIM y sesiones SAIS, simulación 4D en edificaciones, cómo hacer una WS, un cronograma, algunas vistas de control, un poco de introducción a Navisworks y hasta Power Project, a nivel de teórico todo esto, y ahí vamos a hacer una integración de Lean BIM también, ¿no? Cómo se integra BIM con las Planner System, cómo se puede hacer una sectorización en BIM, y algunos casos de aplicación de sectorización. La sesión 10 va a ser un taller en este caso de uso de Navisworks para simulación de trenes de trabajo y sectorización de obra. La sesión 11 vamos a hacer documentación y indicadores, cómo documentar esto en obra, ¿no? El A360, el Fileware, algunos planos de obra, como ya explicó Alejandro. Y el taller 5 va a ser coordinación BIM en etapa de ejecución de obra, ¿no? Lo que estamos buscando es hacer más teoría, en este caso 7 sesiones de teoría, así como la que hizo Alejandro el día de hoy, explicando un poco más los alcances y qué se puede hacer. Y lo vamos a complementar con una parte de talleres, ¿no? Para que puedan ahondar esto. Bueno, en este caso Alejandro está mencionando esto. Los que estén interesados, el curso va a tener un costo de 250 soles y en preventa va a estar a 200 soles para los que deseen matricularse, ¿no? Y
creo que los invitamos y si termina la charla y desean llevar el curso, estamos nosotros, como les comento, estamos dictando en este caso estamos dictando la capacitación. Hay algunas preguntas más. A ver, Alejandro, no sé si me puedes acompañar ahí, por favor. Sí, sí, dime. A ver, un Aquí. momentito, por favor. Sí, a ver, ahora vamos a un momento, por favor. A ver, un momento, por favor. A ver, hay una pregunta que dice en este caso de Cristian Amón Melgar, dice, ¿en dónde uno puede capacitarse o especializarse en este tema? Bueno, de acuerdo a, si te quieres capacitar, hay muchas academias, empresas en cuanto a la metodología. En lo personal, mucho de lo que yo he aprendido ha sido viendo foros, siendo un poco metido en el uso de herramientas. Yo comencé en todo el tema de metodología BIM, eh, usaba Revit, ya hace unos cuantos años atrás. Poco a poco me envolvía en Navisworks, porque era parte de, querían ver una simulación y la única herramienta que conocía era Navisworks por la universidad. Conocí Navisworks, luego entré ya a proyectos más grandes y en la práctica mi trabajo en la nube, requerimientos ya de obra me hicieron ver otros programas o ya cuando trabajas con producción por las mismas necesidades que te piden, tú tienes que ver, ya trabajo día a día, tú tienes que ingeniártelas, ver cómo puedes entregar cosas que no tenías prevista y en esa búsqueda vas a encontrar nuevas herramientas. Por ejemplo, hoy en día estoy viendo el tema ya de trabajo con realidad aumentada, uso de la información de un modelo para hacer presentaciones asociadas al Big Data y todo eso se aprende básicamente viendo tutoriales, capacitaciones. Si tú quieres un poco mayor de información, ya que alguien te guíe, hay academias, universidades que ya están dictando. Por ejemplo, la Universidad de Lima es una de las universidades que está fomentando este tipo de tecnologías. En su carrera de ingeniería civil, desde el tercer ciclo, dicta ya temas BIM y no paran hasta el último día de carrera. La UPC también está sacando cursos ya sea de coordinador BIM en XX rubro. La ESAN también está sacando coordinador BDC. Entonces, de acuerdo a lo que tú te enfoques, puedes buscar universidad o academias. Hay varios institutos. No voy a decir todos los nombres, pero hay varios. Tú pones BIM, coordinador BIM, y te van a salir varios lugares si buscas en el buscador de Google. Si no quieres, todavía no te sientes como interesado en invertir, porque también es una inversión, podrías ver, entras a los foros, entras a LinkedIn, en LinkedIn hay un montón de información gratuita. Y gratuita porque lo comparten. Está el BIM Forum, donde ves casos prácticos, hay personas que preguntan los problemas y vas viendo los problemas y vas a ver que en algún momento te va a pasar si es que te desenvuelves en este rubro. Por ejemplo, yo cuando empecé a hacer un poco de BIM infraestructura, fui a una carretera y información de BIM infraestructura no hay. Es poca la información. Y los que lo han logrado no comparten ese conocimiento. Entonces, ¿cómo hice yo? Tuve que aprender a hacer civil. En la misma obra aprendí algunos trucos de civil y vi cómo funcionaba el proyecto. Como les dije, hay que saber cómo funciona el proyecto. Una carretera no es igual que una edificación. Entonces, primero analicé cómo se construye una carretera. Se siguen estos pasos. Ya sé cómo se construye. Ya sé más o menos cómo debería yo hacer el modelo. Ahora después, ¿cómo funciona compartir la información? Están en el kilómetro 50 y los trabajadores, producción, están en el kilómetro 100. ¿Cómo les llega la información a una zona donde no hay internet? Si yo soy BIM. Entonces, esos retos tenía que ver cómo los sanaba. Entonces, investigando, viendo los foros. En España hay una, si mal no recuerdo, es ESBIM, que es como la institución que se creó para ver todos los estudios de la metodología e implementación allá en España y en Europa.
Ahí puedes ver gratuitamente plantillas para hacer el plan de ejecución BIM, puedes ver casos de éxito, puedes ver cómo evoluciona el BIM en España por trimestre. Entonces, la información es libre, solamente hay que saber cómo buscarla. Y ahí, en el mismo Building Smart, que está asociado al SBIM, tienes un montón de información gratuita para acceder. Sí, buen punto, Alejandro, justo también la información está ahí. Nosotros también en este caso, como comenté, también nos estamos animando a dictar un pequeño curso para, en este caso, para los que tengan conocimientos básicos de Revit también, ¿no? Y en este caso no cuenten con el dinero, las posibilidades de pagar un curso como tú mencionaste, ¿no? La inversión varía entre los 2.000, 3.000 a 5.000, 10.000 soles, ¿no? En este caso nosotros queremos compartir la experiencia de Alejandro y ayudar a difundir este conocimiento a mayor cantidad de profesionales, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta más de Leonel que dice, ¿podría decirse que próximamente la función de cadista se vaya moldando a la de coordinador BIM? La de cadista más se va a moldar a la de modelador. A la de Sí. modelador BIM. No, coordinador ya es más arriba. El que, coordinador no necesariamente es el que va a saber el tema de la modelación. No necesariamente un coordinador sepa todos los secretos o trucos del Revit, si es que usamos Revit. El modelador sí, el modelador es la parte técnica. Es el que va, es como decir en una obra, el cadista sabe todo de AutoCAD, el modelador sabe todo de Revit. Ingenieros, algunos dominan AutoCAD, otros saben lo básico, pero no por eso no quiere decir que no sean ingenieros de producción. Entonces, el cadista ya muy pronto, no creo que pasen muchos años, ya va a dejar el AutoCAD y se va a empezar a centrar en el uso del Revit. Sí, sí está bien, sí, Alejandro, los que desean el certificado por la conferencia, terminando la charla o ahora mismo pueden escribirnos un mensaje preguntando en este caso para el certificado, ¿no? El costo del certificado es de 20 soles y en este caso sería por 2 horas de lo que ha durado la charla, ¿no? Aquí también hay una consulta de TED JC que dice, la coordinación de la metodología BIM BDC es la misma para la etapa de ejecución, a la etapa de diseño. ¿Cómo? A ver, a la coordinación de la metodología, creo que lo que sucede es que BDC abarca más que BIM, ¿no? Dentro Sí. de la propia, del propio, en este caso, el propio entendimiento es, BDC es el PPM, Project Production, no, es ICE más ICE, Project Production PPM, Management y BIM, ¿no? Justo como lo BIM. explicaste al inicio. Ahí te dejo la pregunta, Alejandro, en el chat, a ver si lo puedes revisar. A ver. La coordinación de la metodología BIM sí es la misma para la etapa de ejecución, a la etapa de diseño. BIM es el nombre comercial. O sea, BIM se ha conocido desde un inicio y se ha quedado con ese nombre porque muchos no usan la palabra BDC, ¿no? BDC es como decir, es el boom ahorita. Pero BDC salió en Stanford, en el CIFE, en su core, el corazón del BDC es el modelo. Ese modelo tienes que integrarlo con el PPM y con las sesiones ICE logras lo que es el BDC. El BDC viene a ser la gestión ya del modelo en los procesos de diseño y construcción. La metodología BIM solamente abarca la representación virtual de tu proyecto y lograr el trabajo colaborativo. Nunca te menciona con eso que logras, cero incompatibilidades, pero son logros que obtienes con la metodología. Ya el BDC es el trabajo real, cómo te dice cómo vas a gestionar las incompatibilidades, cómo vas a gestionar la información. Entonces un coordinador ya viene a ser el trabajo ya de una metodología BDC, pero comercialmente siempre se ha dicho bien y hasta ahora se dice de esa manera. Quizás ya ahora que se está sacando esos programas de BDC, ya cambie la terminología y ya no lo conozcamos como BIM, sino como BDC, va a ser ya en la nueva denominación, ¿no? Sí, más bien también extender en este caso la preventa de 200 eh, podríamos, la extenderíamos hasta este viernes, o hasta el viernes 12. Todavía no, vamos a lanzar recién la publicidad en estos días, pero los que puedan, en este caso los que estén interesados,
hasta el día viernes 12 va a estar el precio de preventa, ¿no? Para los interesados. También, como les comenté, los que desean un certificado por la conferencia de 2 horas, igual nos escriben al interno, se les va a también compartir. Les pediría, por favor, que si nos pueden seguir en nuestra página, estamos subiendo bastante contenido en nuestra página de Construeduca Pro. Está también, en este caso, la conferencia pasada que hizo Alejandro también acerca está aquí, de cómo elaborar un plan de ejecución BIM, los que desean verlo, y también están en este caso las diapositivas, ¿no? Y ya para ir cerrando, ya que no hay más preguntas, comentarles que el fin de semana, ahora estamos definiendo si es el jueves o viernes, vamos a hacer una conferencia de pool planning en obra, ¿no? Lecciones aprendidas de pool planning. En este caso lo voy a dictar yo, Andrew Cerazo, en base a la experiencia ya en 2 a 3 proyectos, en base a 2 a 3 proyectos en base a 2 o 3 proyectos en los cuales yo ya he ido participando, ¿no? En este caso, no quedaría más, ya creo, Alejandro, a ver, ¿me confirmas si hay algo más ahí para tocar en esta parte de la conferencia? No, por ahora ya no. Ya yo terminé, por así decirlo. Sí, no hay más. Ya dije todo lo que creo Sí, es sí, aceptable. creo que ya vamos terminando. Y en este caso, a ver, ok, aquí hay una pregunta más de Gabriel Cabrejos que dice, BIM, veo que es mal usado, por decirlo de alguna manera, en Perú, y aplican la terminología BIM solo al modelado. A ver, no necesariamente es que se haya usado mal aquí en Perú, sino en muchos lugares siempre se lo ha visto como un tema de modelado, y porque así nació así. En un inicio lograbas obtener una representación 3D de tu proyecto, en un inicio, porque antes si queríamos hacer eso, ¿qué teníamos? El AutoCAD 3D. Con el AutoCAD 3D hacíamos con el AutoCAD 3D lo que lográbamos era representación también de los proyectos, de los planos. Yo me acuerdo que cuando estudié AutoCAD, ya antes de empezar la universidad, tenía el módulo 3D y ahí poníamos materiales, todo. Y una vez que salió el Revit, empezó la metodología BIM. Ahora, ¿qué me refiero con nació la metodología BIM? La metodología BIM, como lo he explicado hoy, es una suerte de trabajo colaborativo, saber cómo gestionar la información, pero en un inicio eran básicamente en Revit poder hacer lo que tú hacías en AutoCAD de forma más rápida y te mostraba ya el modelo tridimensional. Posterior a ello empezaron a salir las actualizaciones, las versiones y logramos tener lo que hoy en día tenemos. Hay países donde igual aún lo siguen viendo como tal. No quiere decir que nosotros seamos los únicos que nos resistamos a ese cambio. Si yo les hago, por ejemplo, les invito ahora, terminando esta ponencia, vayan a ver el plan de Chile, el plan BIM de Chile. Ellos son los que están más avanzados en todo este tema de implementación. Este año fue su meta para todo el Estado, todo el punto desde el punto de vista de gobierno, tengan implementado el BIM y lo van a lograr, parece. Porque últimamente han estado sacando bastantes videos sobre cómo va su plan de implementación, que no nació hace un año, 2 años, ha nacido ya hace un buen tiempo. En Perú recién está saliendo este tema recién están saliendo el tema de ya el Estado proponiendo este tema de implementación BIM, y no lo mencionó como BIM a un inicio tampoco, lo mencionó como modelos tridimensionales. Entonces, sí se ha venido usando mal quizás la terminología, y no porque sea un desconocimiento, no creo que sea eso, sino que las personas que lo han venido a implementar o lo han venido implementando, también no han tenido los procesos más adecuados. Uno, por la resistencia al cambio que ha habido,
porque no es lo mismo trabajar en España, que es el país donde más ejemplos hay, que trabajarlo aquí. La forma de trabajo es distinta. Tenemos que entender que cuando trabajamos con personas, no quiere decir que los procesos vayan a ser iguales. Entonces tenemos que ver cómo lo vamos a adecuar. Entonces los primeros que tuvieron indicios en la metodología lo han hecho bien. Hay buenos ejemplos en sus inicios, por así decirlo, de la metodología. Hay muy buenos ejemplos. Se hacía 4D y 5D a inicios de BIM en Perú, pero con el tiempo se fue perdiendo. ¿Por qué? Vaya a saber cuáles fueron las circunstancias que hubo en los proyectos, qué pensaron las empresas. Y BIM se ha visto en las empresas grandes, en las empresas pequeñas, medianas, no han optado por eso. ¿Por qué también? Por un tema de costo. Cuando hablamos ya de implementaciones, el BIM, una de sus desventajas es el tema de las capacitaciones. Sus capacitaciones, que no todos pueden acceder. Antes, capacitarse en Revit era caro. Hoy es accesible. Antes te costaba mucha plata. Antes, si querías saber modelar, tu empresa te tenía que apoyar, al menos que tú tengas la solvencia para pagarlo. Hoy en día ya cualquiera puede acceder, te enseñan hasta en la universidad. Entonces, como nació con esa idea de tener modelos 3D, muchos han quedado con esa idea y no lo han sabido implementar en las obras. Entonces, eso es más o menos lo que yo veo como que ha pasado. Sí, sí, Alejandro, buena info, porque ha habido iniciativas yo creo, yo he visto también del 2004, 2005 en el que se usaba, ¿no? Claro. Pero quedó ahí, ¿no? Quizá por el mercado mismo que no solicitaba este conocimiento en esos años, ¿no? Pero bueno, aquí también nos preguntan si cuando lanzamos un curso de automatización de Revit BIM, justo bueno, Alejandro está trabajando en un curso de Power BI con BIM y un poco de Big Data, ¿no? Quizás más adelante ya lo lancemos, en este caso, si se da la oportunidad. Y aquí hay una también pregunta de Ted JC que dice, disculpe, según la metodología BDC, como sesión ICE, PPI y BIM como herramienta, se gestiona de la misma manera tanto para la etapa de diseño. No sé si Alejandro puedes compartir tu pantalla, por favor, y te paso la pregunta. Si tú te ibas a hacer ahí un... Sí, me pasan la pregunta por el chat y Sí, dale. ya A te ver, di el acceso a ver para... sí, a ver, disculpe, según la metodología BDC, como sesión ICE, PPI y BIM, se gestiona de la misma manera tanto para etapa de diseño y desarrollo con diferente. A ver, para responder eso, primero vamos a responder lo que estaban diciendo sobre los cursos. Ahí lo que hemos planteado con Andrews, temas de parametrización, dentro de esos cursos, o el curso que estamos planteando, se ve un poco de ello. O sea, desde que ya empezamos a modelar, tenemos que empezar ya con la parametrización. Entonces, si yo no parametrizo bien, no voy a lograr entregar la información que yo quiero. Sí, entonces, la base de la automatización nace de mi correcta parametrización. Entonces, si yo sé cómo se parametriza, voy a saber automatizar. Entonces, yo ahorita, como dice Andrew, estoy viendo un tema de integración Revit Power BI, que no necesariamente se necesita ser programador, ingeniero de sistemas, como vemos, habrán escuchado de Dynamo. No necesitas saber mucho de eso tampoco. Con lo básico se puede lograr. Yo soy de la idea de que tienes que lograr con poco bastante. ¿Y cómo lo logras? Un poco de investigación, entendiendo bien los conceptos, cómo funciona el programa y logras esa asociación. Entonces, más adelante quizás se pueda lograr hacer esos cursos. Ahorita la idea es, algunos dicen, voy a meterme un curso de automatización, pero no entienden el proceso desde un inicio. Entonces, ¿yo cómo voy a automatizar algo si no sé cómo funciona? Por ejemplo, hoy en día estoy viendo que hay ya cursos de automatización 4D, 5D, que se están inscribiendo y está bien, no digo que no. Pero ¿qué pasa si yo me inscribo y no sé cómo funciona el cronograma? No voy a poder hacer la sincronización como se piensa que se va a hacer. Voy a tener que hacer unos cuantos pasos más que no me explican en el curso, porque el curso está netamente orientado a cómo yo automatizo. ¿Qué programa voy a usar que me va a permitir hacer el enlace de ambos? Pero ¿cómo trabaja ese programa? Va a tener que leer un código al menos.
Si no encuentro ese código, ¿qué hago? Voy al otro programa y tengo que seleccionar por grupos de elementos. Y justo acá, como dije antes, quería compartirles o quería invitarles a que puedan dar like a esta página de GIT Consulting, que es ahorita una suerte de idea que estamos sacando para compartir estas nuevas ideas. ¿Qué es lo que se viene? Ahorita ya no sé, en poco tiempo ya no van a escuchar de BIM ni de BDC, van a empezar a escuchar sobre transformación digital. Y por eso yo les invito a que entren, le den like y vayan viendo lo que va a ir saliendo de acá en un tiempo. Es algo que estamos trabajando para ver ya el uso de las nuevas herramientas. Sí. Ya antes, por ejemplo, hace unos años se trabajó con realidad aumentada y no tuvo la aceptación que se buscaba. Hoy en día, a pesar de que en un tiempo dijeron no, están que vuelven a tomar el empeño, el esfuerzo a desarrollarlo. ¿Por qué? Porque ahora que ya no podemos estar en campo, tenemos que ver una manera que desde nuestras casas veamos el proyecto. Y la realidad aumentada es uno de estos ejemplos. Entonces tenemos que empezar a ver. Y por eso les invito a que puedan ustedes entrar y de ahí poco a poco vayan a ir viendo las nuevas cosas que se van a ir ofreciendo, nuevos temas de investigaciones, entre otros. Ahora bien, Sí, respecto a la pregunta que habían hecho sobre... ¿Dónde está el chat? Se me perdió el chat. sí, ahí a ver, te voy comentando. Sí, esta Heytech, esta iniciativa de Alejandro, justo él sí ya se está involucrando un poco más en estas nuevas tendencias, ¿no? En este caso nosotros como Construeduca le estamos ayudando como una plataforma para que él pueda seguir difundiendo todas sus iniciativas, ¿no? Y ahí está trabajando en bastantes proyectos, justo estábamos conversando el día de ayer, quizá más adelante podamos hacer un seminario así gratuito de Power BI con Bing, ¿no? Para que las personas ya empiecen a manejar ya Big Data, en este caso, de manera inicial, ¿no? Sí, a ver, Bien, ¿no? ¿sí pudiste encontrar, Alejandro, la pregunta de... Sí, acá me preguntan si, bueno, la metodología BDC se gestiona de la misma manera en la etapa de diseño y construcción. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La diferencia es el objetivo. ¿Qué es lo que buscas en diseño? En diseño no buscas construir. Entonces, el diseño que se busca, tener tu ingeniería lista para la etapa de construcción y cero incompatibilidades. Ese es tu objetivo general en la etapa de diseño. En construcción, ¿cuál es tu objetivo? Lograr acabar la obra dentro del cronograma, bueno, palabras fáciles, dentro del plazo, del costo y el alcance del proyecto. Y tener una gran utilidad. Si quiero ese objetivo, ¿qué tengo que hacer? Ver que el modelo me pueda dar metrados, pueda hacer secuencias constructivas. Entonces, no podemos decir que van a ser iguales. Las sesiones ICE en la etapa de diseño va a ser revisión de incompatibilidades como tal. La sesión ICE en la etapa de construcción va a ser quizás analizar procesos constructivos. Te integras especialistas y equipo de producción y ves si lo que dice el modelo es posible en la realidad. Porque a veces en la etapa de diseño, como no todos los proyectistas han tenido una etapa o una transición en obra, diseñan como dice la norma. Pero cuando vas a obra, no puedes poner el ducto por aquí si es que tienes unas cuantas tuberías. No se puede. ¿Por qué? Ya sea por los colgadores o por parte del proceso, no puedes porque ya tienes que cerrar esa losa y de ahí no puedes ir arriba de la losa. Entonces, de acuerdo al objetivo de cada etapa va a cambiar tu metodología de trabajo. Y sí. En cuanto a BIM también, el modelo de diseño no va a ser igual diseño de construcción. En diseño puedes simplemente tener un tema de visualización, netamente visualización. Pero en construcción necesitas ya tenerlo parametrizado y enfocado a metrados. Si es para operación y mantenimiento, debes tener el modelo con la información correcta para hacer un control de un facility management. Entonces, de acuerdo al objetivo, como enseñé en el PEP, en saber qué etapa del proyecto salen los objetivos de esa etapa, de esos objetivos se asocian a los objetivos BIM, y los objetivos BIM yo ya sé para qué voy a usar mi modelo. Y en base a eso ya defino qué o lo que voy a hacer. Esas son las diferencias. Ok, perfecto, Alejandro, gracias por la aclaración. También, en este caso, invitarlos a seguir tu página de Hit Consulting, donde estás compartiendo información, ¿no? Y aquí también hay
hay una pregunta ahí, te la dejo de Renzo también, a ver, te dejo A ver. dejo ahí la pregunta que lo revises. Considerando los principios de BDC, que es el El uso de POP. procesos, personas y herramientas, donde encontramos deficiencias, temas de personalización de las herramientas, ¿considera usted que es fundamental la automatización para eliminar esa brecha de la personalización? A ver, como dice Renzo ahí, es algo que se viene viendo, ¿no? La parte de cuando hacemos BDC, se ven los procesos. Esos procesos están relacionados a las personas. Y esas personas usan herramientas. Cuando yo automatizo algo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy logrando? Uno, optimizando mi trabajo, dependiendo menos de las personas. Y a veces, al hacer eso, se genera un poco de desconfianza. ¿Por qué? Porque como lo hace la máquina, yo no sé qué tan cierto puede ser y por eso como que se genera esa brecha. Entonces, ¿cómo yo puedo eh, aprovechar que la automatización me ayuda? Haciéndolo por partes. No irme de frente a enseñar una programación que nadie la va a entender porque no todos somos programadores. No todos somos programadores, no todos estamos acostumbrados. Es más, si cuando mostramos un modelo no lo creen. Hay algunos ingenieros que no creen en el modelo. Simplemente mostrando una tabla de metrados. No la mostramos. No la creen. Entonces, si empezamos de a pocos, personalizando paso a paso. Si, por ejemplo, yo tengo una idea de automatización, que lo he visto. Tenía un compañero que tenía una idea de automatización, que era un programa que hacía estas funciones. ¿Cómo empezó? Primero hizo su tabla de metrados, lo presentaba. Luego, ¿qué hizo? Automatizó más su proceso. Ya no generaba las tablas en Revit, lo pasaba a Excel de forma automática. Ya no creaba una tabla de cuantificación. Posterior a eso, ¿qué hizo? Una vez que ya fue aceptado eso, creó un add-in que le permitía, seleccionar unos datos, le generar automáticamente todo un reporte. Así hasta que ya tiene un programa que le permite hacer todo el control de un proyecto. Y fue secuencial, fue gradual. Entonces, ¿cómo elimino esa brecha o impedimento a poder automatizar todo de golpe? Haciéndolo paso a paso, no tratando de imponer una automatización porque también es un tema ya de la persona, ¿no? Nadie quiere, o cuando ves que algo va a afectar directamente a tu trabajo, como que te asusta. Entonces, hay que mostrarle cómo esa personalización de las herramientas van a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo sin decir que ya no vamos a depender de nosotros mismos. De cierta manera lo podemos automatizar, sí, pero no quiere decir que todo lo vayan a hacer solos. Vamos a necesitar siempre de alguien que vaya controlando esas cosas, al menos hasta que no se tenga la inteligencia artificial. Ok, sí, Alejandro, gracias. Creo que sería todo por la sesión del día de hoy. Igual agradecerle a las personas que nos han seguido, en este caso que nos están siguiendo, y bueno, sería todo por el día de hoy, y muchas gracias, chicos. Como les comenté, los que desean el certificado lo pueden escribir al interno y también el precio de preventa de nuestro curso de BIM. Sería todo, muchas gracias.